buenas, familia, bienvenidos a otro programa más de Fibranet en la Grada, en este programa número 19, y en el programa de hoy lo tengo aquí a mi lado, a uno de los grandes jugadores también de Lorquino, de la región de Murcia, y que también ahora es entrenador de Lucan, de la Universidad Católica de Murcia B, del filial universitario, y por eso a Sergio Sánchez quiero darle las gracias. Muchas gracias por estar aquí, Sergio. No, gracias a vosotros por invitarme, es un placer, ¿no?, el poder compartir con vosotros este espacio. Oye, Sergio, antes de comenzar, que vamos a empezar con la primera federación, muchas cosas que comentar, mucha tercera división que está muy equilibrada, la preferente también, otro caso aparte, pero Sergio, cuéntame antes de todo, cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Lo hablábamos antes de entrar, yo que te conocía sobre todo de esta etapa del Lorca Deportiva, donde estaba Quique Yagüe, alguno que se acuerda de entrenador, el mítico Quique Yagüe de Lorca Deportiva, y bueno, cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? Sí, que es verdad que es un fútbol distinto, y es verdad que bueno, con todo el tema de la reestructuración también que hicieron en su momento de las categorías, pues es verdad que todo está cambiando, no tiene... Sí, que al final es fútbol, pero es verdad que no tiene nada que ver el fútbol que nosotros teníamos antiguamente con el que hoy podemos ver. Es verdad que al final, bueno, pues era distinto, era diferente, ni mejor ni peor, son etapas nuevas. Las categorías al final, bueno, han influido en el que, bueno, pues el futbolista hoy tenga más posibilidades de poder ser jugador, porque se le abre un abanico mucho más amplio a la hora de poder pues jugar en diferentes categorías en base a su capacidad. Pero bueno, yo es verdad que soy de los nostálgicos, no soy de los que me gustaba, bueno, pues sobre todo en la época aquella de tercera división, donde había equipos como Orihuela, el Pilar de Horadada, Águilas, el Murcia, en momentos determinados. Al final era una categoría muy competitiva, y evidentemente toda esta reestructuración de categorías, pues al final le ha ido quitando un poco de valor a la tercera, ¿no? Y luego también, ¿no?, ese fútbol regional que tenemos siempre, Lorca, metido siendo de las principales ciudades, ¿no?, como siempre del fútbol, donde muchos jugadores, como tú, y muchos que ahora lo comentaremos, ha tenido el municipio, ¿no? Sí, al final Lorca hoy en día, sobre todo a nivel de instalaciones, es un punto referencial en la región, ¿no? Creo que en ese aspecto se hicieron las cosas muy bien. Ahora, bueno, el equipo está en segunda red, que es verdad que está compitiendo bastante bien, y creo que es una de las ciudades que merece como mínimo esa categoría, ¿no?, por población, por, como te digo, a nivel de instalaciones, y por historia a nivel deportivo, ¿no? Y creo que bueno, que se está un poco en esa línea de estabilidad que necesitan los clubes para poder crecer, ¿no? Bueno, pues ese cambio, sobre todo con Sergio Sánchez, entrenador de Lucan B, vamos a comenzar de esa antigua segunda B que sabe lo que es jugarla, se ha cambiado ese más a Primera Federación, y vamos con ella, vamos con la Primera Federación. Y bueno, vamos ahora con los resultados de esa jornada 19ª lo vemos ahí, de la primera ref. Esos resultados los va a poner ahora mi compañero Agustín ahora en grande, con ese empate a 1 entre Atlético Madrileño 1, Villarreal B 1, Sabadell 0, Alcorcón 0, Antequera 2, Sanluqueño 0, Cartagena 2, Europa 2, Betis Deportivo 0, Marbella 1, Ginastia Tarragona 1, Ibiza 0, Tarazona 2, Hércules de Alicante 2, Juventud de Torremolinos 2, Sevilla Atlético 0, Eldense 2, Teruel 0 y Real Murcia 0, Algeciras 2. Bueno, una categoría que está igualada, lo estamos diciendo, Sergio. ¿Qué resultado? ¿Alguno que te llame la atención de esta jornada 19ª? Que está muy igualado, es que no sabemos cómo va. Sí, es verdad que es un poco la tónica de todas las categorías, ¿no? No solamente la primera red, creo que la segunda también está un poco en esa línea, la tercera lo hablábamos anteriormente, que era muy difícil sacar puntos en cualquier campo, y la primera red, la verdad que bueno, que los filiales sí que me sorprende, sobre todo el hecho del Atlético de Madrid, que equipos están ahí arriba, ¿no? Y sobre todo esa igualdad que tú dices, ¿no?, que estás viendo resultados tanto dentro como fuera de casa, donde a todos los equipos le está costando, ¿no? Posiblemente a lo mejor el Betis, que sí que está en una posición un poco ahí más descolgado, pero por lo demás creo que está todo muy igualado, y eso enriquece, ¿no?, la categoría, y le da un valor importante, ¿no? Sí, ese cambio que lo decíamos cambia mucho. Tú que has jugado, Sergio, viéndolo desde fuera, esa segunda B antigua de esos 4 grupos, como siempre, que estaba muchos equipos a lo mejor quizás descolgados, con esta primera federación con 2 grupos ya sentados, no sé cómo cambia, Sergio. Bueno, sí que es verdad que la reestructuración, lo que a nivel de categoría, lo que ha posibilitado es que al final, lo que te comentaba anteriormente, ¿no?, que haya equipos que a lo mejor
estaban en un escalón por debajo a nivel de presupuesto, a nivel de poder competir en una categoría bueno, pues de algo más de nombre, pues esa posibilidad de esa segunda red que te da ese escalón a nivel de competitividad y de poder tener un puesto algo más representativo, ¿no? Al final la primera red sí que evidentemente ya son bueno, pues estadios, campos, equipos que sobre todo a nivel de filiales hay muchísimo y los de Murcia esperemos que salir pronto de esa categoría y como mínimo bueno, pues estar en segunda divisional, el Cartagena y el Murcia, pero sí que bueno, pues se da ese escalón, ¿no? A nivel competitivo que creo que es necesario para que los equipos puedan promocionarse y subir, ¿no? Lo que está claro es que antes lo que costaba subir a segunda división con ese playoff y ahora cómo ha cambiado, ¿no? Y ahora el líder directamente sube. Yo creo que ahora mismo, viendo el formato que tiene, es más fácil subir a segunda división que ascender a segunda red, como tenéis en tercera división. Sí, ahora es verdad que en ese aspecto sí que bueno, lo tenemos establecido ahí con la liguilla y siempre teníamos los equipos de Baleares, de los catalanes y siempre es verdad que había esa competitividad. No sé, yo como te digo, al final creo que he nacido con eso y esa competitividad que había antes en los grupos a mí me gustaba, el hecho también de salir fuera, porque al final era un grupo en el que siempre tienes que viajar. Ahora bueno, pues se realiza el playoff, excepto la última eliminatoria se hace aquí en casa, con rivales que ya has jugado durante todo el año. No sé, le daba algo especial, ¿no? a ese playoff, a esa fase de ascenso, ¿no? También creo que es positivo el hecho del ascenso directo, porque bueno, creo que el campeón ha hecho mérito suficiente, ¿no? durante 30 y tantas jornadas para poder ascender y eso sí que se le posibilita esa opción, pero yo me quedo con aquel playoff de liguilla que era mucho más emocionante. Pues con ese playoff que ya no está por delante, pero sí que tiene más facilidad. Vamos a ver la clasificación de esa primera federación, con el líder intratable Sabadell, segundo Atlético Madrileño, tercero el Dense, cuarto Europa, quinto el Algeciras, que le ha quitado el puesto de playoff al Real Murcia, con 30 puntos, Villarreal con 29, 28 tiene Antequera, 28 Hércules de Alicante, 28 el Fútbol Club Cartagena, y bueno, y vemos ahí en descenso con 26 puntos, Juventud de Torremolinos empatado con el Ibiza, y abajo Sevilla Atlético, Sanluqueño, Marbella y por último colista Betis Deportivo, y vemos que nada más a 6 puntos está el descenso del playoff, ¿no, Sergio? Esa es la igualdad que tiene esta categoría. Sí, lo comentábamos anteriormente, creo que es una categoría donde hay muchísima igualdad, muchísima exigencia, hay muy buenos equipos en la categoría, más allá de los filiales, y al final, bueno, pues eso se refleja también en la clasificación, ¿no? Y luego, sobre todo, también de destacar, ¿no? Como siempre estamos viendo, el recién ascendido a Sabadell, a Europa, equipos recién ascendidos que siguen esa dinámica, ¿no? Tú que has estado dentro de un vestuario muy importante, ¿no? Esa plantilla que se ha reforzado por 3 refuerzos, pero sigue el grupo, ¿no? Sí, el sábado tuve la oportunidad de verlo el año pasado en el playoff de ascenso contra Lucán. Sí. Y a mí fue un equipo que me gustó muchísimo, creo que fue muy serio, creo que supo jugar sus bazas en el partido de vuelta y bueno, y jugar con el resultado que traía de la ida. Y al final lo que tú dices, no son dinámicas positivas, que siempre el equipo eso se agradece y al final sí, bueno, si en esos retoques que haces en verano pues aciertas, pues evidentemente pues esa dinámica que llevas pues siempre favorece, ¿no? para poder estar en lo alto de la clasificación. Y en lo alto de la clasificación también hemos visto también a ese Europa, y un Europa, que lo viene muy bien Agustín, con ese Europa, 33 puntos, que iba a un campo difícil, un campo que se está dando muy bien al conjunto del Fútbol Club Cartagena, a pesar de esa mala racha. Bueno, le sirve todavía ese buen inicio que ha hecho, ¿no? Porque vemos ahí con esos 5 partidos todavía sin conocer la victoria, el equipo que ha notado mucho, ¿no? Ese cambio de no Cerdeña con Candragó, con el campo de fútbol. Sí, al final creo que es una superficie también que cuesta y evidentemente requiere un proceso de adaptación, ¿no? Pero es verdad que creo que está compitiendo bien y al final la clasificación lo dicta de esa manera, ¿no? Pues vamos a ver ese resumen que nos va a poner a nuestro compañero Agustín del Fútbol Club Cartagena frente al Europa, un partido de, sobre todo, mucha igualdad. En primera parte, la primera parte se la llevó el Europa, la segunda parte se la llevó el Fútbol Club Cartagena, y un Fútbol Club Cartagena que lo estamos viendo aquí en este resumen, esta llegada, sobre todo la vemos de la de Nacho, esa buena parada del portero del conjunto del Europa, de Férez, que la verdad es que fue uno de los mejores porteros de
fue uno de los mejores jugadores del partido. Y bueno, aquí vamos a llegar, lo hemos dicho, a la primera ocasión del Fútbol Club Cartagena. Y bueno, y la primera que llega a la Europa, pues la marca, lo estamos viendo ahora con ese gol, lo vamos a poner ahí de Mahicas. Y esa es la dinámica, ¿no? Un Fútbol Club Cartagena que no llega en su buen momento, no la mete, y una Europa que está de dulce. Sí, eso al final un poco la diferencia del partido, ¿no? Creo que el Europa las primeras situaciones de peligro pues consiguió materializar y ponerse 2-0 en el marcador, y sobre todo quedarse con eso, ¿no? Con la reacción del Cartagena, que tuvo la capacidad, ¿no? de no venirse abajo, de seguir creyendo en lo que estaba haciendo y bueno, pues de empatar un partido que lo tenía muy cuesta arriba. Ese gol, el segundo palo, con ese rechace de delantero Quiles, que está siendo uno de los jugadores revelación de esta primera federación, Jordi Cano, que ya sabe lo que es marcar a los dos equipos de la región de Murcia. Y bueno, el Cartagena iba poco a poco a reaccionar, y en esta llegada iba a llegar una de las ocasiones claras, se iba para arriba al jugador del Fútbol Club Cartagena, lo vemos allí. Y bueno, y como decimos, la importancia de ahora llega el mercado de invierno, que ahora lo comentaremos con Sergio, de tener buenos jugadores. Llega un tal Gianni Ramani, cedido por parte del conjunto de la Sociedad Deportiva Eibar, y va a ser protagonista de este partido. Ahí lo vamos a hacer, una de las ocasiones también que iba a tener el Europa claras, que iba a sacar muy bien el portero del conjunto del Fútbol Club Cartagena, si no me equivoco, el bueno de Lucho García, si no me equivoco. Y bueno, la ocasión iba a llegar, la primera, balón a la espalda, y bueno, y aquí es de jugador, ¿no, Sergio? De calidad, como Gianni se lleva al portero visitante, y en su día de su debut, Ramani marca el primer gol en 1-2 en un partido muy complicado. Sí, es verdad que es una jugada en la que el Europa está, que bueno, con un marcador tan amplio, al final hay mucho espacio a la espalda, el Cartagena tiene la capacidad de transitar bien y, como tú dices, ¿no? Una definición pues de superior categoría, que tiene la frialdad, ¿no? de poder elegir y llevarse al portero para poder materializar el gol, y evidentemente le dio bueno, pues, fuerzas y posibilidades de poder creer en el empate, porque había todavía mucho tiempo, ¿no? Y yo, Sergio, lo tengo con todos los entrenadores, aquí una pequeña trifulca en ese balón de rebote, reclamaban alguna amarilla, expulsión. Vemos al jugador a Pablo de Blasi, uno de los capitanes del Cartagena, ese empujón, ahí el colegiado que no vio nada. Y aquí viene la pregunta del millón, Sergio, la gente de la vieja guardia, ¿VAR sí o VAR no? Bueno, creo que es un medio en el que al final ha venido para intentar ayudar al fútbol. Creo que sigue habiendo la misma polémica que posiblemente había en su momento cuando no estaba. Lo único que es verdad que no creo que ayude al fútbol, y sobre todo, como tú dices, a los que hemos vivido otra época, es el hecho de esas pausas tan prolongadas en la toma de decisiones por parte de los colegiados, que creo que al final quita esa emoción, ¿no? Yo creo y considero que al final el árbitro es un componente más del juego. Creo que se equivoca igual que se equivoca el delantero, igual que se equivoca el entrenador, y también soy partidario, bueno, pues un poco de aquellas situaciones de donde los errores eran válidos, ¿no? Por parte de cualquier miembro de que estuviera en el partido. Pues vemos una de las acciones que sí que es verdad que se vivió el VAR, daba muy bien el colegiado ese remate de cabeza de Gianni Ramani, que bien hubiera estado, ¿no? Esta jornada, en tercera división. Y otro paradón más de ese lanzamiento del Fútbol Club Cartagena, como estamos viendo, el portero del Europa. Y bueno, al final el Fútbol Club Cartagena con un buen sabor a boca, terminando el partido con Jean Fleuret, estamos diciendo uno de los mejores porteros y protagonistas del partido, con estos dos remates de cabeza. Y al final, pues bueno, tablas en el marcador, empate a 2, partido que al Cartagena le va siguiendo mucho, con un equipo rival, dijéramos, directo, ¿no? De la parte alta. Sí, al final, evidentemente, y más como se había puesto, ¿no? La situación después del 2-0, ya te digo que creo que genera suficientes situaciones para poder haber empatado, incluso haber ganado el partido, pero es verdad que al final llevaba un déficit de 2 goles que no es fácil, y bueno, consiguió, bueno, pues contra un equipo de los que está arriba, de los que está en playoff, pues sacar algo positivo e intentar, bueno, cambiar un poco esa dinámica de la que el Cartagena trae en las últimas semanas, ¿no? Pues esa dinámica que va a intentar cambiar la Javi Rey, próxima jornada. Y bueno, de Cartagena la verdad es que esta semana no ha tenido mucha suerte el equipo de la región de Murcia en Primera Federación, y nos vamos al Enrique Roca, al partido que de ayer por la tarde, domingo 8:30. También el horario, ¿no? No sé, para los futbolistas también, el frío. Sergio, tú que las viviste esos horarios, ¿cómo se vive? Sí, bueno, ¿no? Al final es verdad que bueno, fue el último partido de la jornada de la primera red, bueno, sobre todo para
para los niños que puedan acudir al campo, al final son horarios que son tarde, porque al día siguiente los pequeñajos sobre todo tienen que madrugar, y bueno, la verdad que sobre todo en invierno nos llama mucho, ¿no?, para poder acudir, pero bueno, si algo tiene bueno el Real Murcia es la afición, es la gente que está en el día a día, que le sigue, y creo que esos son incondicionales, que haga frío, llueva, siempre van a estar allí con el equipo. Pues esos incondicionales, alrededor de 10.000 espectadores, 10.500, vamos a ver el resumen, nos lo pone ahora el compañero Agustín. Esa derrota 0-2 contra un Algeciras, una jornada que en la parte de arriba es verdad que ha habido muchos pinchazos, en la parte de playoff, y bueno, y eran dos rivales directos, un Algeciras que estaba abajo, que si ganaba adelantaba al Real Murcia, y un Real Murcia que si ganaba, pues bueno, se podía poner incluso tercer clasificado. Y en la primera opción, muy parecida a la que vemos de Gerard Moreno, ¿no?, guardando distancias, que tuvo frente al Barcelona el delantero Villarreal, y Flacus la manda arriba. Y bueno, lo que hemos dicho, los partidos son detalles, y en esta acción, error ahí del marcaje, algo que no está muy férreo, que lo puede decir mejor Sergio Sánchez, de Óscar Gil, marca Manín el primero. Sí, es verdad que ataca, como vemos en la jugada, ataca muy bien el primer palo, y bueno, evidentemente el central pues no termina de estar bien perfilado en esa situación, y le gana la partida y hace un muy buen remate, ¿no? Ahí vemos también llegadas del Real Murcia con esa acción. Bueno, hubo ahí reclamado otra vez el VAR si hubiera posible agresión. Al final fue, bueno, dijéramos, como siempre, muchas veces viendo en el partido, de un multo entre defensa y delantero. Al final la cartulina amarilla por esa pelea para el delantero esloveno. Y bueno, un partido que al final el Real Murcia iba a intentarlo. También ahí vemos el saque que estuvo uno de los jugadores más activos, fue y titular Víctor Narro, que viene cedido, él es del Nastic Tarragona, un extremo que es lo que le falta al Real Murcia esta temporada, ¿no? Sergio, ¿se ha podido ver alguna...? Sí, al final creo que bueno, que el Murcia está un poco en la situación al contraria de los partidos anteriores, que al final tenía esa, a lo mejor sin hacer un juego tan brillante, esa posibilidad de lo que generaba, al final terminaba materializándolo, y ahora está un poco en la otra dinámica, ¿no?, en la que el equipo está generando bastantes ocasiones y a lo mejor no está teniendo esa fortuna, ¿no?, de cara a gol, y el rival sí que le está castigando a lo mejor con mucho más daño de lo que le estaba haciendo anteriormente, ¿no? Y ahí vemos la acción, esa buena acción del conjunto de Algeciras, como se va de Jorge Sánchez, y en el segundo palo que lo hacía Open para darle el balón a Dani Garrido y dar el 0-2. Bueno, Jorge Sánchez, que tú ya lo has vivido ya en ese derbi del Tres Lucan y el Real Murcia, y luego también debutó también Sila también, que lo jugó de central, y eso al final hace mucho, ¿no?, con acabar justamente el partido con dos centrales, con los problemas que está teniendo Adrián Colunga, de un medio centro y un extremo medio centro también que juega Sila en el Imperial. No sé qué para el entrenador, ¿no?, ese es el ejemplo de las lesiones. Sí, evidentemente, al final creo que bueno, que el hecho de tener la posibilidad de tener el equipo en tercera división, que al final está compitiendo muy bien en esa categoría, pero hay dos categorías por encima, y evidentemente al final ese nivel pues tiene o requiere un proceso de adaptación que el jugador, pues bueno, pues en las exigencias que tiene el Murcia pues son complicadas, ¿no?, porque al final queremos el máximo rendimiento ya, y no es fácil ese proceso para gente tan joven, ¿no? Ahí vemos la acción polémica, ese posible penalti que al final no pudo ser. Ahí Víctor Narro otra vez también se le iba arriba, que fue uno de los jugadores pues más activos del Real Murcia. Hay que decir que Mikel Cajil se retiró lesionado, uno de los últimos fichajes del Real Murcia. También jugó Jorquera, que también entró en los últimos minutos. Y bueno, y esta acción que estuvo muy atento, muy bien Gianfranco Gazzaniga, ese tiro que podría haber sido el 3-0. Y bueno, el Real Murcia volcado con su afición, sabía que el partido se le escapaba, un partido muy importante. Y bueno, y aquí va a ser el gol anulado en el segundo palo si no me equivoco, a Joel Palmer. Ahí Víctor Narro lo pone, sí, estaba anulado por fuera de juego, que lo intentó el Real Murcia. Sí que es verdad que en otros partidos lo hemos visto que no lo intentaba, pero sí que al final el equipo de Adrián Colunga muere con las botas puestas, ¿no? Sí, es lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que el Murcia, a pesar del resultado, siempre creyó en la posibilidad de poder sumar de tres, generó ocasiones, creo que tuvo la capacidad de poder haber sacado algo positivo en cuanto a ocasiones vistas del partido, pero al final el acierto lo tuvo el Algeciras, y se llevó 3 puntos que para ellos, como tú dices, bueno, pues le dan la posibilidad de poder seguir creciendo, ¿no?, en la clasificación. Pues final del encuentro, 0-2, vencía el Algeciras en el estadio Enrique Roca Nueva Condomina. Y bueno, ya poco a poco acabando, ya saben ustedes, próxima jornada, partido importantísimo, también interesantísimo. El Club Deportivo Teruel, domingo a las 12 de la mañana.
frente al Real Murcia Club Deportivo Teruel Real Murcia. Bueno, otro partido también que va a estar chulo y que va a tener Adrián Colunga marcado en el calendario. Ya terminando esta primera federación, nos vamos a donde nos gusta, ¿no? Al fútbol del barro. Creo que conoce algo Sergio Sánchez, un poquito Sergio a la siguiente categoría, así que sin más preámbulos nos vamos a esa tercera federación, al grupo 12+1, 13 para los supersticiosos de la región de Murcia. Bueno, ya estamos en esta tercera federación y antes de comenzar, Sergio, cuéntame, tercera este año, la tercera ref, más igualada que nunca, no sé cómo la estás notando tú desde dentro. Sí, creo que esa es la palabra, ¿no? Creo que es una categoría en la que está costando muchísimo a todos los equipos, exceptuando un poco el Cieza, que sí que, bueno, pues cogió la dinámica a principio de temporada y sigue muy constante en cuanto a resultados, pero bueno, quitando el Cieza, todos los demás equipos nos está costando sacar puntos, ¿no? Creo que hay muchos equipos peleando por playoff. La segunda vuelta es, bueno, al final nadie quiere verse en la última fase de la competición abajo y todos quieren sumar de 3 para prevenir esas situaciones y evidentemente pues está haciendo de la tercera que sea muy complicado sumar cosas positivas tanto dentro como fuera. Y luego lo hablábamos también en otro de los programas, el gran nivel que están teniendo los filiales. A pesar de Yeclano Deportivo B, que está teniendo bueno, esa mala racha, pero sí que es verdad que al inicio los filiales están ahí de la tabla para arriba y ese es el nivel que tenemos aquí en la región de Murcia y de las canteras. Sí, evidentemente al final son filiales de equipos importantes de la región que tienen buena estructura a nivel de trabajo y evidentemente bueno pues el Murcia está compitiendo durante todo el año muy bien, nosotros estamos también ahí un poco en la puja de estar peleando por meternos en el playoff y bueno al final un poco el Yeclano sí que está costando un poco más esa situación a nivel de resultado, pero también está compitiendo bien, a pesar del resultado de este fin de semana, pero el anterior fue capaz de ganar al Palmar 0-1 fuera de casa y estoy convencido de que será un rival en la segunda vuelta que pondrá las cosas muy difíciles. Y también con ese filial también del Águila B, y bueno, vamos a ver si no, esos resultados de esta jornada también, 19ª del campeonato de la tercera división, con los siguientes resultados: Muleño Club de Fútbol 1, Caravaca 1, Yeclano Deportivo B 0, Mazarrón Fútbol Club 3, Imperial 0, El Palmar 0, Minerva 1, UCAM Murcia B 0, Atlético Pulpileño 1, Águila Fútbol Club B 0. Hay que decir también que ya tiene nuevo entrenador el Pulpileño, perdón, que ya está es juntamente defensa central del Águila y de muchos equipos como es Mike Gafford, el que fuera también jugador del Molinense, de la Unión Molinense, pues ya tiene nuevo entrenador el Atlético Pulpileño, el equipo de allí de Pulpí, de Almería. Y bueno, seguimos con los siguientes resultados: Cartagena B 1, Deportivo Marítimo 1, Balazul 0, Santa Cruz 1, Cieza 5, Santomera 0 y también uno de los partidos importantes, Olímpico Totana 1, Unión Molinense 2. Bueno, Sergio, viendo los resultados, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué te ha llamado la atención de esta jornada? Que siempre hay algún resultado que nos llama la atención. Sí, lo que hablamos, al final quitando Cieza, que es un resultado abultado, y el partido de Yecla Mazarrón, lo estamos viendo que todos son tanteadores de empate de 1-0, 0-1, todo muy ajustado y donde al final la tónica dominante es la igualdad, ¿no? que estamos hablando. Al final creo que es una tónica que se está viendo en la clasificación porque hay muchos equipos, lo que tú comentas, pues bueno, pues con la posibilidad y opciones de poder pelear por arriba, pero es que pierdes 2 partidos y te metes en la parte baja, ¿no? Y eso al final, bueno, pues enriquece a la competición, la hace más interesante y creo que para el aficionado, bueno, pues es mucho mejor, ¿no? Enriquece para el aficionado, pues sí, pero para los entrenadores tiene que ser un poco... Sí, al final es verdad que nos mantiene a todos activos. Lo bueno es que en todos los partidos siempre puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Y eso al final, que nos quitemos puntos entre todos, siempre lo que es positivo, y habla de que todos los equipos están enchufados, que va a costar ganar o sacar cosas positivas de cualquier campo, y eso al final creo que enriquece lo primero a la categoría, y luego al final creo que es importante para que todos estemos peleando por objetivos hasta final de año, ¿no? Pues vamos a ver esos objetivos con esa clasificación de esta última jornada, la 19ª, con líder el Club Deportivo Cieza, 45 puntos, seguido por el Imperial segundo, 38, tercero 34 Molinense, la Unión Molinense,
cuarto el Olímpico Totana, quinto el Mazarrón con 31, y bueno, ya aquí viene, fuera del playoff, pues bueno, esos equipos que están luchando, el Santa Cruz con 30 puntos, el Lucas Murcia B con 29, 27 el Atlético Pulpileño, que decimos que ya tiene entrenador, Mike Ford, nuevo entrenador, también ya la Minerva, noveno, asomándose a esos puestos de playoff. Seguimos con el Cartagena B con 23, 22 el Águila, 19 el Balazul, 19 el Marítimo, el Palmar, y bueno, ya vemos ya la zona de playoff, que es que la verdad es que de descenso, con Caravaca con 17, Santomera con 17, Muleño con 16 y Yeclano Deportivo B con 14. ¿Cómo va a estar? Si está la zona de arriba complicada o un poco ajustada, la zona de descenso va a estar más apretada. Sí, sí que es verdad que está costando mucho, como decimos, independientemente del rival que te enfrentes, el sacar cosas positivas. Evidentemente acaba de empezar la segunda vuelta, queda todavía mucho por disputar, pero al final las segundas vueltas siempre son mucho más complejas, por lo que te comento, porque nadie quiere estar en esa parte baja de la clasificación, y el que se está jugando cosas por la parte alta, pues evidentemente pues intenta agotar esas posibilidades. Hemos visto un mercado también de verano muy movido, donde los equipos que quieren optar a estar en la pelea pues se han reforzado, y algunos lo han hecho en un número importante de jugadores, así que al final va a ser una segunda vuelta muy interesante por cada uno, por el objetivo que esté peleando. Y luego también la importancia, ¿no?, del mercado de invierno, ¿no, Sergio? Que al final, quizás al filial pues le puede afectar más o menos, pero sobre todo a los equipos que están en la zona de arriba, la zona de abajo, siempre suele haber mucho refuerzo. Sí, al final lo que te he comentado, creo que ha sido de los años que más movimientos ha podido haber en cuanto a refuerzos en los equipos que están ahí, bueno, pues con unos objetivos, o bien por meterse en playoff, o bien por no alejarse de la zona de descenso, pero sí que ha habido bastantes refuerzos, incluso cambios de entrenadores en esta última fase, y todos quieren, bueno, pues pelear por el máximo objetivo posible dentro de sus posibilidades, y evidentemente con lo que queda todavía por delante, pues todos tenemos opciones de hacerlo, ¿no? Vamos a ver el primero de los partidos de esa tercera división tan igualada, que va a ser el Muleño. Vamos a verlo ahí, este empate a 1 entre el Muleño Club de Fútbol y la Unión Deportiva Caravaca, donde se iba a adelantar Alejandro Guillén por parte de los visitantes, y era un partido, iba a empatar uno de los últimos fichajes que ha tenido Chencho Ortega con el gol de Álvaro Esquina, y vemos la alineación, que bueno, que sigue jugando un tal Manolo, ¿sabes, Sergio? Que aquí... y jugando bien, ¿eh? Y jugando bien, que lo ha visto. Un tal Manolo de la gran época, y bueno, iba a adelantarse, como decíamos, primero Morete, Alejandro Guillén Morete, y luego iba a empatar a Álvaro Esquina, uno de los últimos fichajes también de la Alcantarilla Fútbol Club. Y bueno, un partido que era clave para los de tanto Chencho Ortega como los del Morao, para intentar sobre todo escapar de la quema, del descenso. Y estamos viendo que esto, que es la diferencia de otro año, ¿no, Sergio? Que muchos equipos, al final con ese empate a 1 en el Curtis, muchos equipos que antiguamente se quedaban en el descenso, este año no hay ninguno que se quede por ahí por el camino. No, de momento no estamos viendo esa situación de equipos descolgados a esta altura de la temporada, que como tú dices, en años anteriores sí había esa opción, ¿no? Creo que todos están peleando por objetivos, incluso lo que hemos hablado anteriormente del Yeclano, creo que todavía tiene posibilidad de poder salir de esa situación, y al final, bueno, dos equipos muy competitivos. Nosotros no fuimos capaces de ganar ni a Muleño ni a Caravaca. Yo evidentemente tengo, bueno, el corazón un poco más en Caravaca porque he estado allí, y es verdad que me han tratado genial, y fue un año muy bueno en tanto en lo deportivo como en lo personal, y creo que, bueno, que tiene argumentos suficientes en la plantilla y en la estructura a nivel deportivo como club y como ciudad para poder salir de esa situación que está atravesando, y estoy súper convencido y le deseo de que no pase apuros en lo que queda de temporada. Sí, sobre todo un gran campo histórico como es Antonio Martínez del Morao, se lo digan a la gente de Oviedo, ¿no? Sí, se lo digan a los de Oviedo. Hasta ahora que 8 o 9 minutos que se lleva hasta que al final empató. Sí, te acuerdas, sí. No pudo, tuvo que venir Perú. Así es verdad. Con ese gol. No se va a mítico. Aquí vamos a poner algún día recordando, vamos a hacer una sección para recordar ese gran fútbol de segunda B, con ese Carlos Tartiere a reventar, que fíjate dónde están ahora, ¿no? En primera división. Pues sí, es verdad que es uno de los clubes históricos de España, y creo que es inolvidable para aquellos que llevamos un badaje ya en esto del fútbol, aquel partido en el Morao,
Y luego que al final, como tú dices, ¿no? Creo que Caravaca es un sitio de los que todavía queda ese espíritu de ciudad, de fútbol, donde se viven cosas que se vivían antiguamente, y yo tuve la suerte de poder estar allí durante un año disfrutando de ese proceso, y es verdad que le guardo muchísimo cariño a la gente de Caravaca y sobre todo al club, ¿no? ¿Hay alguno que está jugando todavía? Emilio, por ejemplo, en el Balazú sigue jugando todavía con 42 años, si no me equivoco. Lo tuve yo la etapa de Mazarrón, es un profesional en todos los ámbitos del deporte, que le está permitiendo el poder seguir compitiendo, porque es verdad que se cuida tanto dentro como fuera del campo muchísimo, y eso le hace uno de los mejores porteros de la categoría. Totalmente. Ahora si no lo comentaremos, seguimos con el siguiente partido después de ver ese empate a 1 y nos vamos hasta el campo de Las Pozas en Yecla, con esa derrota 0-3 del Yeclano Deportivo B de Giorgi frente al Mazarrón, un Mazarrón que siempre hay que darle gracias a las imágenes por Norberto, a la gente de Mazarrón que nos ve mucho en esa victoria 0-3, que ahí vemos la alineación del equipo de Giorgio, mejor dicho, de un Yeclano Deportivo B que no ha cogido esa mala racha y que no sale de la zona baja, sobre todo con ese encadenamiento que tuvieron de muchas derrotas. Hay que decir que se adelantó primero con un tal Arturo, que está siendo los mejores jugadores de la categoría. En la segunda parte metía ahí vemos uno de los vídeos que sabemos todos que en esta categoría, para conseguir imágenes, le damos gracias a Norberto que nos grabaron ese inicio ahí en Las Pozas, y que iba a marcar la segunda parte el ciezano, Alberto Puche, y por último, ahora lo veremos, uno de los goles de la jornada y de la temporada, como es David Ardil. Ahí lo vamos a ver, ese centro, el tercero, el 0-3, que es un golazo. De delantero centro, ¿eh? Sí, bueno. Y también buena, también jugando al fútbol 11 y luego al fútbol playa también. Sí, allí hay mucho de Mazarrón y se estila mucho. Se estila mucho ese fútbol playa. Fútbol playa, sí, de verdad. Y ese golazo de chilena, uno de los goles de la jornada. Qué golazo mete David Ardil, dale gracias a Norberto por cedernos las imágenes. Y bueno, no sé qué te parece, Sergio, los dos equipos que tú te has enfrentado ya, este Yeclano Deportivo B, que sí que es verdad que empezó muy bien, que ha tenido esa mala racha, que esa falta de puntos le está costando mucho acabar tan mal la primera vuelta. Y bueno, y un Mazarrón que al revés, que ha ido de menos a más y que está siendo uno de los caros candidatos para meterse al playoff. Sí, creo que el Mazarrón ha sido de los equipos que más ha ido reforzando durante el año. Creo que hoy en día Arturo Valdeoliva puede ser de las mejores delanteras que hay en la competición, dos jugadores veteranos, pero que todavía están rindiendo a un muy buen nivel. Creo que han conseguido congeniar un grupo de juventud y veteranía importante a través también del músculo que han traído con muchos futbolistas o varios futbolistas de fuera, y creo que es una de las plantillas candidatas, ¿no?, a jugar ese playoff, ¿no? Y bueno, Yeclano, lo que tú dices, creo que todo nos sorprendió ese inicio de temporada porque lo hizo muy bueno, y al final no ha conseguido esa estabilidad en cuanto a resultados para poder permitirle estar en una zona más tranquila. Venía de ganar en el Parmar, hacer un muy buen partido, y al final pues estamos viendo, ¿no?, la complejidad de poder mantener un equilibrio en cuanto a resultados, porque todos los equipos no estamos jugando cosas y todos los equipos tienen argumentos para poder sumar cada jornada, y es muy difícil, ¿no?, el hecho de ser constante en cuanto a resultados en la categoría. Veíamos la celebración también de Mazarrón, que tú lo conoces, que hacía años, ¿no?, que tenían ganas de tener, y están tocando ahí el cielo, un equipo que ha estado en segunda B. Sí, es un equipo, yo he estado también entrenando en Mazarrón, es un equipo que también le guardo muchísimo cariño. Creo que también ha sido de los históricos, ya no solamente en la última fase del último año, sino que años anteriores ha sido un equipo que siempre estuvo en tercera división y peleando por cosas importantes. Ahora encontrar esa estabilidad después de varios años en el que no lo hacía, y bueno, yo creo que, ya te digo, que es de los equipos que mejor se ha podido reforzar este mercado y durante el año, y creo que ha terminado de confeccionar una plantilla muy equilibrada para estar peleando por el playoff, que estoy convencido de que así será. Oye, pero pasan los años y el césped sigue estando igual, ¿eh? Pedro Méndez, sí, nosotros fuimos antes de las vacaciones de Navidad, y es verdad que lo hablaba con Pedro, Pedro Méndez y con Kenny, ¿no? Pero Pedro, que es de los baluartes que tiene Mazarrón, porque es una persona, pues de lo que hablábamos antes, ¿no?, de haber vivido muchísimas experiencias, de haber no hay un recuerdo que no sea de gente de fútbol de Mazarrón que no se le venga la imagen de Pedro por el campo, porque yo también le mando un abrazo, porque a nivel personal es un lujo el poder tenerlo ellos allí, y es verdad que estaba en el peor momento
momento que he visto yo el campo. No estaba para la práctica del fútbol, es verdad que estaba muy mal. Creo que también eso le perjudicaba incluso a Mazarrón, porque creo que tiene una plantilla con suficientes argumentos para poder jugar a otra cosa, pero allí evidentemente en los últimos partidos no se podía practicar ningún tipo de fútbol que no sea el del juego directo y segunda jugada, ¿no? O sea que ahora, bueno, creo que se ha replantado ahora en Navidad, o sea, y seguro que les beneficiará también, y es un campo donde se sigue viviendo ese espíritu de fútbol de antaño, ¿no? Sí, cuando se juntan además el derbi Playa Sol, Trébal Azul y Mazarrón todavía más, ¿no? Sí, hay una rivalidad importante, bueno, pues como puede haber en Lorca Águilas, y son situaciones y rivalidades importantes para mantener esto vivo. Creo que son bonitas que siga existiendo. Sí, lo que pasa es que, bueno, Lorca Águilas te falta mucho, una de las primeras rivalidades con ese trofeo de Costa Cálida, ¿no? Con Playa Sol, justo nunca mejor dicho. Sí, creo que ha bajado ya bastante el nivel de intensidad con respecto a los que jugábamos nosotros, porque ahí sí que es verdad que era vida o muerte el hecho de jugar aquellos partidos. Evidentemente sí que sigue teniendo su pique y su partido especial, pero al final creo que ya, bueno, los equipos lo utilizan como algo pues de pretemporada para poder ver cosas, y antiguamente era el coger más o menos socios dependiendo del resultado, porque al final la gente de Lorca se encontraba en Águilas de vacaciones y iban todo el mundo al partido, y había muchísima rivalidad, y eran partidos muy, muy duros, ¿eh? Sí. Muy duros. Lo hemos visto esta temporada con esa segunda federación entre Lorca y Águilas, Lorca Deportiva y Águilas, pero bueno, veremos a ver. Los dos equipos están ahí, veremos a ver si Ajos quizás puede entrar en Lorca Deportiva. Oye, por casualidad de la vida te toca un playoff. Yo no quiero saber lo que sería un playoff, ¿no? Lorca Águilas de ascenso, ¿no? No sería algo fácil, pero es verdad que están compitiendo los dos a un muy buen nivel. Águilas, evidentemente, bueno, pues está en la parte alta de la clasificación. Lorca ha tenido un inicio regular, creo que luego consiguió una dinámica muy, muy positiva que le permitió el poder estar en los puestos de playoff, y bueno, pues ahora está un poco en esa fase media, pero que como decimos a nivel de igualdad, pues está muy poco de meterse en playoff, pero también está a poco también de verse en la parte baja por ese nivel de competitividad e igualdad que hay en la categoría. Pues esa categoría de segunda federación, también con el filial que tenemos en tercera, y bueno, vamos a seguir y vamos a hablar hablando de líderes. Uno de los líderes es el Club Deportivo Cieza, que vencía 5-0, lo pone ahí mi compañero Agustín, en un campo frente al Santomera, que lo he preguntado muchas veces esta temporada, pero que es un caso, ¿no?, un poco de incógnita, ¿no?, bajo esa presión. No sé si Sergio lo ha podido vivir toda una vez como jugador de una gran temporada, un equipo que incluso luchó para ascender a segunda federación, y que esta temporada, mira que han venido grandes jugadores como Quín Araujo, ahí vemos el primer gol de los 5 que iba a marcar el conjunto del Cieza, gol de Esteban López, un gran delantero, pero no sé cómo ha sido sobre todo el Santomera, porque el Cieza sí que es verdad que está siendo un equipo muy irregular, el de Ranco de Spotovi. Sí, evidentemente el Santomera a todos nos sorprendió muchísimo, ¿no?, el rendimiento que hizo el año pasado, incluso llegando a jugar la eliminatoria del playoff. Creo que bueno, que al final también se le fueron futbolistas importantes en verano, Coque Pastor, se fueron jugadores determinantes que el año pasado rindieron a un nivel muy, muy, muy bueno, y al final no ha terminado de encontrar esa estabilidad, ¿no? Creo que también los refuerzos que han venido, Sergio, Araujo, creo que son futbolistas también importantes, pero de momento no ha encontrado esa estabilidad. Creo que está compitiendo bien, porque no es fácil, excepto quitando este resultado que evidentemente está enfrentando al mejor equipo de la categoría, pero creo que no ha encontrado esa estabilidad para permitirle, ¿no?, el hecho de poder salir de esa parte baja de la clasificación. Nosotros, cuando jugamos con ellos, me pareció un buen equipo. Conseguimos empatar en la última fase del partido, y creo que consiguieron competir muy bien, y es un poco la tónica que está haciendo, pero es verdad que no le está valiendo para poder sacar puntos, ¿no? Estamos viendo el gol, veíamos antes el gol en propia de Riquelme, y el gol, bueno, de un tal delantero, Florian, que está haciendo la estrella, y bueno, y ya después ya con 2-0 sí que es verdad que el equipo se bajó los brazos un poco del Santomera, y con esos errores, ¿no?, estamos viendo el gol de Domi, y luego veremos de Ángel García. ¿Qué te parece el Club Deportivo Cieza, Sergio? Bueno, creo que la clasificación habla por sí sola. Creo que es un equipo con muchísimos argumentos. Creo que ha mejorado en cuanto a plantilla con respecto al año pasado. Creo que tiene más alternativas, más fondo de armario, y este año está rindiendo a un nivel muy bueno y siendo muy constante en cuanto a resultados, ¿no? Creo que es un equipo que está confeccionado y está hecho para poder quedar primero, y bueno, si no hay nada raro,
yo creo que también les toca el hecho de subir de categoría porque ya llevan varios años peleando por esa situación y posiblemente este año pues sea el suyo, ¿no? Y el último gol de Ángel García, en ese error ahí de despeje de defensa, y bueno, ya placer marcaba el jugador del Club Deportivo Cieza, que bueno, que vamos poco a poco viendo, a pesar del frío, la afición de la Arboleja, la gente de Cieza que está con su equipo y que da gusto, ¿no?, volver otra vez a sentir la unión, ¿no?, desde que estamos haciendo con ese victoria 5-0, pero bueno, ¿no?, un campo que con la entrada de Quevedo, de Antonio, de su presidente, de Mago Post también como uno de los propietarios, también de Ranco de Spotovi, de Tote, que lleva toda la vida y que es en la cabeza, que darle gracias por hacer las imágenes, y que da gusto, ¿no?, uno de los clubes históricos, ¿no?, de los más históricos que tenemos aquí en la región de Murcia. Sí, siempre es de los equipos que hablábamos anteriormente, como puede ser Águilas, pues es uno de los sitios de fútbol, ¿no?, donde se ha respirado siempre ese ambiente, incluso, bueno, aquella época de la que estuvo en Segunda División B, que al final llenaban la Arboleja, y estoy convencidísimo de que momentos buenos le van a llegar. Creo que han tenido la capacidad de poder tener paciencia en los momentos, sobre todo el año pasado, de inestabilidad, los que los resultados no aparecían, y al final, como tú dices, ¿no?, como andaba hoy un poco en la Plaza Deportiva por Totel, que le mando un saludo, que le tengo mucho aprecio. Al final eso, bueno, pues este año le está dando resultados, y como te digo, creo que están haciendo las cosas para poder conseguir ese objetivo de ascenso que llevan peleando ya tiempo, ¿no? Luego también ese penalti, que ahora después si no lo veríamos también, de que paró también el portero del conjunto de el Cieza. Y bueno, vamos a hablar también, decíamos también darle gracias a Belino, uno de los aficionados que está pasándolo mal, que le mandamos mucha fuerza, que le dedicaban ese partido a uno de los aficionados del Club Deportivo Cieza, así que le mandamos desde aquí, de fibra en la grada, pues mucha fuerza, mucho ánimo a uno de los aficionados, uno de los seguidores más fieles que tiene el Club Deportivo Cieza. Seguimos hablando de la siguiente partido, y uno de los partidos también interesantes es el del Juan Cayuela, ¿no? Ahí nos vamos a Totana con ese partidazo 1-2, que era partido de la zona alta, que seguro que todavía todo muy, sobre todo la gente viendo a ver cómo iba a quedar, y bueno, y al final pues una derrota 1-2 vencía al Unión Bolinense al conjunto del Olímpico Totana, un Totana que está sorprendiendo mucho, ¿no, Sergio?, que está siendo de las revelaciones de la temporada y del equipo, y bueno, y un Molinense que va poco a poco, con la llegada de Sergio Llufera sí que ha cogido esa regularidad, sobre todo fuera de casa, ¿eh? Sí, es verdad que quitando el último mes, donde el Molinense no ha conseguido a nivel de resultados un poco lo que estaba haciendo, y sobre todo a nivel de plantilla, porque creo que también ha sido uno de los equipos que se ha reforzado, y creo que se ha reforzado muy bien. Al final creo que es una de las plantillas de las que evidentemente tiene que estar en los puestos altos de la clasificación, y encontrar esa regularidad en cuanto a nivel de resultado, ¿no? Yo lo vi el otro día en Pulpí, el partido que tienen atrasado, y me parece que es un equipo con bastantes argumentos y fondo de armario para afrontar lo que queda de campeonato, evidentemente con la única mira de poder estar en los puestos altos de la clasificación. Incluso quitando el Totana, creo que puede ser uno de los equipos revelación. Yo conozco a muchos jugadores y he tenido muchos jugadores de los que están allí, porque tienen pasado en Lorca, y muchos son de allí, y creo que al final son muy buenos futbolistas, que posiblemente a lo mejor no tuvieron la participación que deberían en la Ciudad del Sol cuando tuvieron la oportunidad, pero si han encontrado un contexto de equipo y de ciudad en el que se están rindiendo y están sintiendo muy cómodos, y al final ese rendimiento lo están teniendo en cuanto a regularidad y en cuanto a posibilidad de poder estar en la parte alta desde el inicio, y es un equipo que está ahí evidentemente por méritos propios. Vemos el último gol en el minuto 91, eso que hace mucho daño para los entrenadores, ese no despeje de la defensa del Olímpico Totana, y ahí un tal Guille Lozano, el canterano del Real Murcia, uno de los grandes fichajes que ha tenido el Molinense, le iba a dar la victoria 1-2, empezaba adelantándose primero Hansa por parte del Olímpico Totana, que es uno de los jugadores que está siendo de los de Paco Lorca pues más goleadores del equipo, y luego iba a empatar Ismael Rubio, el 2-2 al filo del descanso, y cuando hace más daño, ¿no, Sergio, para los entrenadores, en la última jugada, en el 91, Guille Lozano iba a marcar el 1-2, que le iba a dar la victoria, 3 puntos importantísimos para el equipo de Sergio Llufera, para ponerlo arriba contra un buen equipo como es el Olímpico Totana de Paco Lorca, que en su casa siempre está siendo uno de los lugares más fuertes, el Juan Cayuela. Sí, es verdad que están compitiendo muy bien, tanto en casa como fuera, sí, pero es verdad que en casa sí que están manteniendo esa regularidad,
pero al final creo que como tú dices, ¿no? Es 2 puntos que se te van en la última acción del partido contra un rival directo, de los que duele evidentemente, pero bueno, creo que están haciendo un año muy bueno los dos equipos y estoy convencidísimo que serán candidatos para pelear el playoff seguro por argumento a nivel de plantilla y por su evolución en la temporada, ¿no? Pues esa victoria, 1-2 del Molinense en la casa del Olímpico Totana, del Honcayola. Y vamos a ver el último, pero no menos importante, porque ahora aquí tengo al míster, esa derrota 1-0 en Alumbres frente a la Minerva. Vamos a poner ahora a mi compañero Agustín, esa derrota que estamos viendo con ese 11 inicial. Y bueno, cuéntame un poquito, Sergio, cuéntame cómo viste el partido, cómo fue en un campo difícil, como sabemos todos que hay. Sí, bueno, un partido de los que creo que no puede ser de otra manera en el contexto del campo de Alumbres, ¿no? Al final un partido muy igualado. Creo que nosotros, o tengo la sensación de que nosotros en la primera parte estuvimos o interpretamos mejor lo que había que hacer. Creo que el equipo estuvo muy bien en cuanto a duelos, que era algo de lo que hicimos durante la semana mucho hincapié, porque al final es un equipo que no está acostumbrado a ese fútbol de duelo, de contacto, sino que al final pues le damos mucha más importancia por el contexto que también tenemos de partido y porque las características del filial creo que debe ser en esa línea de darle más importancia al balón, pero fuimos capaces de igualarlo en cuanto a duelos, segunda jugada, generar situaciones de peligro y al final, bueno, ellos tuvieron 2 ocasiones, de las 2 una la hicieron y nosotros no fuimos capaces de materializar las 3-4 que tuvimos, que creo que fueron claras. Al final lo más justo bajo mi punto de vista hubiera sido un empate, pero evidentemente el que acertó fueron ellos en esta jugada. Porto, ¿no? Porto la pone y la toca ahí. Sí, nosotros, bueno, intentar el despeje, le toca un jugador, Nil, lo toca hacia adentro, no sé si rebota en el compañero y está la duda de si entra o no entra. Pero al final, bueno, pues el árbitro dio gol. A partir de ahí es verdad que nosotros sí que tuvimos y generamos suficientes ocasiones para haber incluso empatado el partido, pero bueno, no fuimos capaces de materializarla. Pero creo que el equipo compitió a un gran nivel en un escenario difícil contra un muy buen equipo que está en una línea ascendente y estoy convencido de que no será fácil o pondrá muy difícil a los rivales que pasen por ahí por la Minera. Y sobre todo, ¿no? Lo importante de un filial es el aprendizaje y bueno, y lo hemos visto antes cuando hace ese sorteo, ¿no? De campo, un tal Juan Carlos Ceballos, también otro de los veteranos, también vemos ahí a Renato, a muchos jugadores, a Porto, jugadores a Carlos Molina también, un equipo muy experimentado con Cristo Martín, que fuera también del Fútbol Club Cartagena. Eso al final, ¿no? Son partidos que para los filiales a vosotros supongo que os sirve mucho. Sí, al final sobre todo un equipo con nosotros a nivel de formación de los jugadores, que evidentemente es nuestro primer objetivo, el sacar el máximo rendimiento al futbolista, es el hecho de, bueno, pues intentar adaptarse al contexto de cada partido, ser capaz de, bueno, pues con nuestra idea principal, que es el ser protagonista, el intentar pues estar en campo rival con balón, pero hay escenarios y partidos en los que requiere otra situación de juego y hay que adaptarse a esas circunstancias y ser competitivos en eso, ¿no? Y creo que el futbolista tiene que ser capaz de adaptarse a esos contextos, porque la tercera división tiene que hacerlo de esa forma, y en ese sentido sí que estamos evolucionando positivamente, porque creo que sí que estamos siendo capaces, bueno, pues de jugar buenos partidos en contextos diferentes y de adaptarnos bien a las circunstancias del partido y ser competitivos. Al final, bueno, como tú dices, es una partida súper experimentada, tiene jugadores que han jugado muchísimo en categorías superiores y al final, bueno, pues son capaces, ¿no? Pues de llevar el partido un poco a lo que ellos quieren que se juegue y al final esa experiencia pues se nota, y estoy convencido de que serán un rival muy difícil, sobre todo en su casa. Ahí en el Secante, con esa racha positiva que tiene el conjunto de la Minerva, 4 victorias consecutivas y encima todo, si tienen la flechita para arriba, pues el equipo hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que han ganado muchos jugadores, pero no, además a 6 puntos tienen el playoff. Sí, pues lo que estamos hablando un poco de la igualdad, ¿no? Han cogido la racha ahí de 4 partidos consecutivos ganados y se han metido un poco ahí en la clasificación con opciones a todo, ¿no? Porque evidentemente está todo muy ajustado, ¿no? Pero al final creo que
es un equipo también que ha renovado entrenador, que ha renovado muchos jugadores de la plantilla. Creo que tiene fondo de armario para poder competir, creo que en el contexto de su campo lo hace también un contexto especial y estoy convencido de que será un equipo que compita muy bien lo que resta de temporada. Pues veremos a ver, les deseo mucha suerte. Y bueno, y ahora hablando, ahora que tengo al entrenador, ya teniendo al entrenador de Lucan, de la Universidad Católica de Murcia B, el filial universitario. Bueno, Sergio, cuéntame, y ahora lo pondrá en algunos vídeos de esta temporada, cómo te llega la oportunidad y cómo, sobre todo, a la hora del proyecto que tiene Lucan Murcia, de surtir, además del primer equipo. Esta semana ganaba a un gran rival, como es el Jerez, poniéndose, bueno, luchando ya por el liderato. No sé qué significa para vosotros, para ti, para el proyecto, también que se ha murcializado, ¿no? Sí, evidentemente UCAM lleva ya tiempo trabajando bien, haciendo las cosas bastante bien. Al final es un club en el que, bueno, pues al tener toda la posibilidad y toda la estructura a nivel de formación con los equipos en División de Honor, con el equipo en tercera, pues al final el objetivo formativo del filial, pues el proporcionar, ¿no?, de la mejor manera posible el futbolista que llegue pues lo más experimentado y lo más formado a la estructura del primer equipo, que es el fin que perseguimos todos, evidentemente sin olvidar ese nivel competitivo que queremos cada fin de semana, pero todo prioriza y todo rota en base al primer equipo, ¿no?, que es el objetivo que tenemos todos, ¿no? Y creo que esa estructura que tiene esos escalones que el futbolista va haciendo durante su etapa formativa, creo que son importantes para poder llegar de la mejor manera posible. Nosotros tenemos un contexto de 15, 16 jugadores que vienen del División de Honor de primer año, que se encuentran en una categoría muy exigente, por lo que estábamos hablando antes, de jugadores, de escenarios, de campos, y no es nada fácil para ellos, pero están teniendo un nivel de adaptación muy bueno. Y vemos dos, ¿no? Dos jugadores que están con el primer equipo, a Tony y a Ahmed. Estos son jugadores del Internacional, del equipo C, que lo hemos tenido nosotros convocado en varias ocasiones. Aquí muchas veces a Gabri, también a uno de los golazos, a Sergio. Sergio Cantó. Sergio Cantó, que tenéis también, ¿no?, a la hora de buscar. Sí, nosotros ahora mismo estamos 3, 4, 5 jugadores en dinámica del primer equipo, que al final creo que es un poco lo que el míster necesite cada semana, y son futbolistas con ese objetivo de poder estar en la primera plantilla lo más temprano posible, ¿no? Creo que es una estructura que lleva ya mucho tiempo funcionando, creo que cada año está mejorando, y evidentemente pues seguimos como ese primer objetivo, el hecho de poder estar peleando porque el futbolista llegue en la mejor condición posible, y a nivel de objetivos particulares de cada equipo, pues ser lo más competitivo posible dentro de las categorías que estamos peleando. Y yo sobre todo preguntarte, a la hora de una cantera como Lucan Murcia, lo veíamos antes, Sergio, ¿cómo cambia? Porque tú has estado en otras plantillas, ¿cómo cambia el vestuario a la hora de tú como entrenador? Porque tiene que ser muy diferente, ¿no? Por ejemplo, un vestuario del Club Deportivo Cieza al club de un filial. Sí, los filiales al final tienen una estructura especial, ¿no? Independientemente de qué filial sea, al final tienes un primer equipo que tiene unas exigencias que manda sobre tus decisiones en cuanto a jugadores. Al final es más complejo en el día a día para ti como entrenador el poder realizar semanas completas con la gente que luego puede competir por la demanda del entrenador del primer equipo, y eso siempre dificulta un poco la semana, ¿no? UCAN en ese aspecto es un club que lleva una estructura de trabajo ya mucho tiempo atrás. El futbolista viene de competir bien, porque viene de categorías en División de Honor de ser competitivo, de estar en la parte alta los últimos años, y este año creo que ha jugado la Copa del Rey. Está teniendo esas dos expulsiones, en la última fase, ¿no?, del partido, pero ha conseguido competir con un Athletic Bilbao que no había perdido ningún partido ahí en casa, y eso habla un poco del trabajo que están haciendo en esa línea, y evidentemente nosotros estamos ahí un poco en eso, en terminar de formar esos pequeños matices que el futbolista necesita para poder competir, e intentar limar eso de la mejor manera posible en el menor tiempo posible. Al final nosotros como objetivo prioritario a nivel de club tenemos el individual, el que el futbolista, lo que digo, llegue en las mejores condiciones posibles, pero sin olvidar también un poco los objetivos, ¿no? Creo que la estructura UCAN en cuanto a
a futbolista, perfil del futbolista creo que también está muy definido y creo que al final son jugadores, bueno, pues que están estudiando sus carreras, que están aprovechando el tiempo más allá del fútbol, y creo que es un perfil, bueno, pues de un jugador educado, responsable, un futbolista, un perfil de jugador que tiene las cosas claras, y eso, bueno, pues a los entrenadores también nos facilita mucho un poco la labor, ¿no? Y a nosotros, bueno, le añadimos también el hecho de que tenemos muchos jugadores del año pasado estuvieron compitiendo juntos, y esa cohesión a nivel grupal pues ya existía anteriormente, y eso es algo que también pues nos facilita el trabajo, ¿no? Ese estilo americano, ¿no?, de la universidad, que estamos viendo tanto con la NFL, lo trasladamos aquí tanto en el fútbol como en el baloncesto también, que lo veremos, que ahora lo comentaremos en el polideportivo, y bueno, y sobre todo también que envidia, ¿no?, que no te hubiera pillado, que hubiera la Universidad Católica de Murcia cuando empezamos en esto del fútbol, ¿no?, hace unos años, ¿no, Sergio? Sí, es que ya es verdad que al final es verdad que en nuestra época no estaba, me recuerdo yo la última fase con el Costa Cálida, que empezaron a ir Sangonera, pero bueno, al final es verdad que han sabido sacarle partido, ¿no?, a la universidad. Creo que es una estructura ya no solamente en el fútbol, sino que en todos los deportes prácticamente, pues que está establecido y que es una potencia ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, mundial, y creo que es algo importante y es algo nuestro, no es algo de la región, es algo que creo que tenemos que sentirnos orgullosos todos del crecimiento que está teniendo, y creo que, bueno, pues el hecho de poder estar trabajando en una institución de ese calibre pues siempre a mí me enorgullece, y es importante también para seguir creciendo yo como entrenador. Pues bueno, ya terminando esta parte de la tercera división, voy a meterte en un lío, porque lo hago con todo y tú no vas a ser menos, lo siento mucho, Sergio, y es pues por la parte de abajo no, pero la parte de arriba, decía Agustín, que le voy a meter un poco en el lío también, me pone la clasificación un momentico, la clasificación de tercera división, la que tenemos ahí, y es para saber, bueno, la porra, ¿no?, una de las porras, a ver qué equipos crees que va a estar arriba, y bien, me lo pone muy bien Agustín, aquí lo estamos viendo, bueno, a final de temporada, ¿quién crees que va a estar por arriba, por abajo? Por abajo mejor lo dejamos, pero por arriba sí, para no te perderte en un lío, Sergio. Sí, hombre, bueno, por arriba evidentemente yo creo que el campeón será el Cieza, si no hay nada raro, y luego Murcia, Molina, yo creo que Olímpico, Mazarrón, Pulpí debería llegar, Santa Cruz, nosotros yo creo que tenemos que estar en la pelea hasta final de temporada. Yo creo que entre esos 6-7 equipos posiblemente pues esté un poco ese segundo, tercer, cuarto, quinto puesto para el playoff, pero evidentemente no te lo digo por no mojarme, te lo digo porque no lo tengo claro ni mucho menos los equipos que van a ocupar esa posición por la igualdad que estamos viendo. Una semana apareces, nosotros terminamos la semana pasada terceros, sí. Hoy la termina séptimo y hay un partido de diferencia entre esa clasificación y la otra. Entonces al final creo que, o espero que estemos en la puja por estar en ese playoff ansiado, y esperemos que así sea. Yo me pruebo aquí, ¿algún reto si se consigue el playoff o el ascenso? ¿Algunos repartes? Esa época ya pasó. Eso ya pasó de aquella época, pero sí que es verdad que me gustaría el poder conseguir ese objetivo por los jugadores, porque es verdad que lo veo trabajar en el día a día y creo que merecen, y me gustaría que vivieran esa experiencia por ello, por premiar ese trabajo y ese esfuerzo que hacen en el día a día. Y si por alguien me gustaría el poder disputar el playoff, evidentemente es por los jugadores. Bueno, pues intentado, sé que tiene que hacerlo. Bueno, pues con esta reflexión vamos a terminar esta tercera federación y nos vamos a ir a esa preferente autonómica, que también tenemos que contar que muchas cosas, y sobre todo que está también, si está igualada a la tercera, pues veremos a ver ahora la preferente autonómica. Vamos con ello. Antes de comenzar y ver todos los resultados de la clasificación de esta preferente autonómica, Sergio, ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho, sobre todo los campos, porque los campos que había antiguamente, si estaban ya cambiados de tercera y preferente, no ha cambiado mucho, ¿no?, la categoría. Sí, es verdad que
que era otra forma, ¿no? La gente, los pueblos, las ciudades eran totalmente distintos como se vivía antes, como se vive ahora el fútbol, pero un poco porque como cambia la sociedad también, no solamente el fútbol. En nuestra época posiblemente a lo mejor había menos medios de entretenimiento y la gente acudía a los pueblos a ver su equipo, a ver su partido el domingo, y hay muchísimas más posibilidades de alternativas de poder hacer más cosas el fin de semana, y los campos, recuerdo lo hablábamos antes de Cieza, de Águila, de Abarán, campos que eran muy difíciles el jugar como visitante. Al final eso se ha ido perdiendo un poco, y al final nosotros estamos aquí porque nos sigue apasionando esto, porque creo que es algo en el que llevamos desde pequeños y nos sigue gustando muchísimo. Y estoy convencido y sigo creyendo que el fútbol de barro, como has comentado anteriormente, le queda todavía muchísima vida, muchísimo badaje, y espero que así sea, porque creo que a los pueblos le da mucho, y espero que siga con la vida que por lo menos tiene actualmente. Pues vamos a ver esa preferente autonómica que tanto ha cambiado, que tiene esa vida también con muchos pueblos históricos, y uno de ellos pues son los resultados de esta jornada 19ª. 19 partidos, ya segundo partido de la segunda vuelta, con el siguiente resultado: Alcantarilla Fútbol Club 1, Unión de Los Garres 2, Unión Deportiva Los Garres 2, Algezares 3, Lorquí 0, Deportivo Murcia 1, Alhama 1, Lumbreras 0, Lorca Deportiva B 1, El Real 0, Archena Fútbol Club MMG 2, Beriel 0, Abarán 2, San Javier 2, Buyense 0, Bullas Deportivo 0, Calasparra 0 y Algar 2, Ciudad de Murcia 0. Algo que te llame la atención, Sergio, una igualdad, y sobre todo que si decimos que antes estaba más equilibrado, aquí igual no. Sí, creo que al final hay muchos equipos que tienen un bagaje pues muy reciente en tercera división, equipos como Alcantarilla, como Abarán, que ha sido siempre un histórico de la tercera, Bullense, Ciudad de Murcia. Al final son equipos que recientemente han estado en esa categoría, que evidentemente están peleando por volver lo antes posible, y al final también está haciendo que tenga esa igualdad. Un Calasparra que también ha llegado con fuerza y con ilusiones renovadas de poder engancharse a esa tercera división, una Alhama que también hacía tiempo que no aparecía, pues sigue estando ahí, un Lumbreras que ha hecho una primera fase de la competición muy buena, y está en la parte alta también, está uno de los históricos también de la categoría. Creo que hay equipos muy interesantes, creo que hay una igualdad también muy importante en la clasificación, y eso al final pues también hace que cada domingo pues se den resultados ajustados, y que esté todo en el aire hasta final de temporada, ¿no? Pues vamos a ver esos resultados, cómo deja la clasificación, que no la va a poner ahora mi compañero Agustín, ahí arriba, con el líder, el Ciudad de Calasparra, 39 puntos, seguido ya por el San Javier, recién ascendido, pero que tiene una gran base, 36, 35 Alcantarilla Fútbol Club, 33 Unión Deportiva Los Garres, 33 Bullas Deportivo, 33 Club Deportivo Lumbreras, que envidia tendría Fernando Alonso, ¿no? Con ese 33, con ese 33, todos esos puestos de playoff, y ya abajo, séptimo clasificado, 31 Club Deportivo Algar, 30 Alhama, 30 Archena Fútbol Club, Abarán con 27, que ya está para arriba, 26 Deportivo Murcia, Lorquí, Lorca Deportiva B, Algezares con 22, y sí que es verdad que ahí, aunque esté 6 puntos, se parte un poco la tabla, con Beniel con 16, en descenso Club Deportivo Bullense con 16, Ciudad de Murcia con 8 y el Real con 5 puntos. Aquí sí que es verdad que la parte de abajo está muy partida, a pesar de que los equipos que tienen menos puntos sí que están luchando todos los partidos, pero la parte de arriba, como hicimos con ese play-off, que ese formato quizás, lo hablamos mucho, no ha cambiado mucho, ¿no? O para intentar meter más gente y que no haya muchos equipos descolgados. Sí, eso creo que es positivo, en una categoría al final que pues que no son jugadores profesionales, y que el hecho de poder meter mucha gente hasta final de año compitiendo por objetivos y objetivo de ascenso, creo que eso ha sido un acierto, y beneficia que al final la liga esté viva, ¿no? Hasta final de temporada. Como tú decías, creo que lo hablábamos anteriormente, el hecho del Calasparra, que ya se encuentra en esa situación de liderazgo, el San Javier, que es un campo también de los míticos de la categoría, el Pitín, y al final Alcantarilla, que también con el campo
también de césped artificial, que es nuevo, creo que también es uno de esos equipos que va a estar arriba, los Garres. Al final creo que va a estar bonita hasta final de temporada, porque hay muchos equipos históricos y muchos equipos que van a querer subirse a ese tren de playoff. Antes de todo, también darle gracias, que se me olvida, a uno que sabe mucho, que se llama José, preferente autonómica, que muchos goles, muchos vídeos. ¿Sabes tú que es complicado, Sergio? Y más que vosotros estáis entrenados a conseguir los vídeos, goles y demás. Y bueno, darle gracias a José, que hemos cogido, como siempre nos presta, los vídeos de esta tercera y preferente autonómica. Y bueno, pues vamos a comenzar con el primero, con el partido, para mí era el partido de la jornada. En el Ángel Sonichero, Alcantarilla Fútbol Club, los Garres, que venía de una mala racha, además con esa derrota abultada frente al Club Deportivo Beniel, y lo pone muy bien ahí mi compañero Agustín. En esa derrota 1-2 en el Ángel Sonichero, también darle gracias a su entrenador de los Garres, a Mario Martínez, por habernos cedido los goles, también al bueno de Salva, que nos ha pasado estas imágenes. Y ahí vemos, bueno, el 11 tipo de esta Alcantarilla Club de Fútbol Club, mejor dicho, frente a Unión Deportiva Los Garres, que venía de una racha de 3 derrotas consecutivas. Y bueno, dos equipos que el año pasado, pues fíjate, dónde estaban jugando, en tercera división, ¿no? Y es lo que tenemos que ver, ¿no? De grandes equipos que tenemos esta preferente. Sí, al final creo que, como tú dices, que son dos equipos que el año pasado estaban en tercera división, este año están peleando por volver a esa categoría. Y estoy convencido de que van a estar peleando, porque tienen muy buenas individualidades. Creo que están también bien dirigidos por los banquillos, los dos conjuntos, y estoy convencido de que van a estar en esa pelea. Primero se adelantaba, era el Alcantarilla Fútbol Club, gol de Diego López, de penalti. Y bueno, y en esta acción, justamente, si le va a recordar mucho ahora a Sergio, iba a dar el empate en este tiro de Tony Gil. Bueno, se han dado en propia Tony Gil al portero del Alcantarilla, que le da la espalda, y ese balón que entra en ese gran disparo del conjunto de los Garres, concretamente era de Mario Borja, uno de los grandes jugadores que tiene, ex también del Club Deportivo Bullense, en la espalda a Tony Gil, así que iba a entrar. Yo, para mí, me parece que sí. Bueno, ahí está más complicado, Sergio, ¿no? Que entre. Es de bar, ¿no? Aquí, como lo único que hay en la cantina, en el Ángel Sonichero, se lo dejamos al colegiado, ¿no? Y bueno, y en esta acción, esta gran acción que iba a hacer ahora, que bien lo hace, el bueno de... Vamos por aquí, que se me olvidó aquí, el bueno de García, de Josefra García, iba a darla a que marcara el segundo gol a Fran Martínez, para darle la victoria, 1-2 al conjunto de los Garres. Que gran acción. Y bueno, lo que estamos diciendo, dos equipos que tienen grandes jugadores para estar en la zona de arriba, porque dime tú, que no se ve al Ángel Sonichero o a las Tejeras en la tercera división. Sí, al final creo que están haciendo mérito para poder volver a esa puja para estar en tercera división, y estoy convencidísimo de que van a estar en ese vagón de 7-8 equipos que van a estar en esa pelea por conseguir el ascenso. Va a cambiar mucho, sobre todo porque los dos primeros ascienden directamente, el playoff, y eso al final, tú como entrenador y sobre todo los aficionados, cambia mucho, ¿no? Porque ya sabemos tú que puedes llegar muy bien al playoff, y el playoff como jugador, como entrenador, es otra película, ¿no? Totalmente distinta, otra historia. Al final, jugártelo todo en 2 partidos, al final creo que bueno, pues que la posibilidad de poder ascender directo, todos los entrenadores evidentemente queremos esa opción, porque luego todo se reduce a cómo esté ese equipo, el equipo en esos 2 partidos, porque pues, como tú dices, puede llegar muy bien, pero al final tener un mal día y que todo se tuerza y no conseguir el objetivo, aunque haya estado 35 jornadas en la parte alta, y eso al final creo que el hecho de poder hacerlo directo con 2 opciones que hay, creo que es importante y positivo, y al final todos pelearán por esas 2 vacantes. Pues nada, pues le damos la enhorabuena. En ese partido, el duelo era el partido de la jornada entre el Alcantarilla Fútbol Club 1, los Garres, Unión Deportiva Los Garres 2, y vamos a seguir al siguiente, aquí, a la gente de aquí, a nuestros paisanos, como decimos aquí donde está Fibranet, como es el Archena Fútbol Club, que vencía 0-2 al Real, un partido engañoso. Esta alineación que sacó Ico Juliá, con Javi en la portería, Jesús López, Pablo, Amín, David Alama, Pepe Vegara, Iker, Juanjo, Óscar, Rubén y Pablo Medina. Y bueno, una victoria que fue 0-2, un encuentro en el Real que venía de conseguir su primera victoria la jornada anterior, que también el equipo, pues, bueno, podía ser partido engañoso, y al final, bueno, victoria con goles de Iker y de Jesús López para dar la victoria, tanto en primero en el minuto 30, el gol de Iker Ruiz Pérez, y luego el del jugador de Villanueva, del Río Segura, y después el 0-2 iba a meterlo Jesús López para cerrar el partido. Un Real que a pesar de estar colista, 5 puntos, está compitiendo todos los partidos, y bueno, y la victoria del Archena Fútbol Club, que vuelve otra vez a la dinámica positiva después de ese partido, esa derrota, la última jornada 0-3
en su casa frente al Bullo Deportivo. Y bueno, ya ahora hablando del Archena Fútbol Club ahora, y un poco, Sergio, qué difícil es, ¿no? Tener 5 puntos nada más. La semana pasada consigue su primera victoria al Real. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo un equipo no lo consigue borrar de la cabeza, ¿no? A un mal inicio, ¿no? Sí, no es fácil, es verdad que al final siempre que venimos de victoria, hoy lo hablábamos en el entreno esta mañana, que siempre cuesta los lunes, ¿no? Esos que no consigue ganar, independientemente de que las sensaciones han sido mejores o peores, pero siempre cuesta el volver a enfrentarte al grupo, el volver a intentar revertir la situación, a proyectar al jugador nuevas ilusiones y que siga creyendo en el proyecto. Al final son situaciones complicadas para el jugador, para la institución, para el entrenador, para todos los que están en el día a día, y evidentemente no es nada fácil cuando en esta fase de la competición se llevan solamente 5 puntos, pues habla de que es un hándicap importantísimo ya a la altura de la competición en la que nos encontramos, y evidentemente es un plato de mal gusto para todos los que están en el día a día, y una situación muy compleja de llevar, ¿no? Y luego también al Archena Fútbol Club, que bueno, que ha sido una temporada irregular, y que bueno, que con esa victoria después de perder 0-3 en tu casa, pues bueno, al final, pues en el otro lado, ¿no? De la baraja, ves el lunes de otra manera. Sí, totalmente. Al final es verdad que las victorias, independientemente de cómo haya ido el partido, si tiene buenas sensaciones mejor, pero si no, al final todo se corrige mucho mejor a través de los 3 puntos, y siempre se afronta la semana de forma diferente. Está claro que el ganar o perder siempre es un condicionante anímico importante a tener en cuenta. Pues nada, pues ahí al Archena Fútbol Club damos la enhorabuena, al Real bueno, el ánimo por después de haber ganado su primera victoria, que no consiguió seguir su racha, y bueno, y el Archena Fútbol Club que sigue estando en la zona media alta de la tabla para intentar luchar y entrar al playoff. Vamos con el siguiente partido, que darle gracias a José Mapeca, entrenador de Archenero, porque nos ha cedido las imágenes y va a poner este resumen del Club Deportivo Beniel a Abarán Club de Fútbol, que vamos a ver ahora, esa victoria 0-2 en un campo reformado, Cristian Portugués Portu, del Club Deportivo Beniel. Y bueno, vamos a hacer un resumen amplio gracias a Mapeca, a toda la gente de Abarán, del Club de Fútbol, a Bru, que nos ha hecho por lo menos tener la imagen de ese resumen con este equipo de Paco Montesinos, que lo ha cogido ahora, que lo ha cogido lo ha sacado de ese pozo de descenso, está empatado a puntos con el Bullense. Y bueno, qué importancia, ¿no? También de un equipo que estaba igual que todos los de abajo, a conseguir 16 puntos y empatarse. Ahora, eso además vale más, ¿no? De salir del descenso que incluso entrar en playoff, ¿no? Por un equipo. Sí, al final el hecho de un cambio de entrenador, seguro que habrá tenido también algunos refuerzos en plantilla, pues eso evidentemente cambia un poco la dinámica. Si la acompañamos de algún resultado positivo, pues todo es mucho más sencillo, y cuando existe esa igualdad también en la clasificación, pues bueno, todo es mucho más llevadero, y todo abre la puerta a que pueda sumar de 3 en cada fin de semana. Y ahí, como estamos viendo, va a ser el primer gol de Jesús Parra, el defensa central. Parra, que va a ser el que va a anotar el primer gol en este penalti a favor del conjunto de la Abarán Club de Fútbol. Ahí está el dorsal número 4, y que está siendo el especialista, no lo iba a fallar. Marcaba el primero en el minuto 13 de partido. Dicen que el número... según un estudio de Harvard, sabe Sergio, que decían que era, viendo muchos datos estadísticos, que era el minuto que más goles se hacían en los partidos. Pues fíjate, el 13 iba a ser el que iba a dar iba a adelantarse primero el Abarán, un Abarán que tuvo que sufrir mucho, porque si tuvo 2 expulsiones, también el Beniel iba a llegar a la portería de Bubal, que fuera también portero canterano de Lucas Murcia, y que bueno, iba a quedarse con 9 jugadores. Iba a ser expulsado primero Parra con expulsión directa, y después Fede por doble amarilla en el 64-71, y incluso con 9 jugadores. Además iba a volcar, iba a marcar el conjunto del Abarán. Ahora lo vamos a ver, de Fran Barberá, uno de los últimos fichajes, también canterano del Real Murcia, que ha estado en varios equipos. Lo tuve yo en Molina. En Molina, correcto, Fran. Tengo un muy buen recuerdo, y muy buen jugador, ¿eh? Es un futbolista de los que en preferente seguro que dará que hablar, porque creo que es un jugador de superior categoría, y en todos los aspectos, a nivel personal y a nivel deportivo. Estaba fuera del fútbol, sí. Estaba jubilado del fútbol. Y bueno, en Santomera el año pasado, que hizo también, sin tener la regularidad que a lo mejor él pretendía, pero sí que tuvo mucha participación y a un nivel muy bueno, y es un futbolista muy interesante, de 1 contra 1, desequilibrante, y de los futbolistas interesantes en la categoría seguro.
y bueno, y a José Mapeca con esa mano que ya tiene ya a la Abarán Club de Fútbol, lo ha puesto para arriba, lo ha puesto bueno, mirando ya más para arriba que para abajo, sobre todo un equipo que estaba en descenso y que bueno, que va poco a poco el equipo estamos viendo que es el Polideportivo Municipal, porque las colonias están en remodelación, y va a meter aquí, esa acción, y va a meter el segundo gol, que va a ser por Fran Barberá, para cerrar el partido. Qué golazo, que bueno, sabes tú, Sergio, que todas las semanas damos mejor equipo de la jornada al equipo Fibranet y al jugador Fibranet, y bueno, ya podemos decir que en este partido está el jugador, no vamos a decir que, pero se puede tener una idea, igual que también ahora la gente que estamos viendo este resumen de la Abarán llegando otra vez tras llegadas, también del conjunto de Cristian Portugal Sportu, es que estamos viendo aquí el campo, pero bueno, decimos que la Abarán también está jugando en ese polideportivo municipal por esas reformas que hacía falta ya de las colonias, ¿no? Que tú has jugado en esas colonias. Sí, y además mítico también de los de tercera división, al final siempre, bueno, incluso segunda A, ¿no? Llegó el Abarán en los años 30, 40. En una etapa, pero siempre ha sido de los equipos de tercera donde visitar las colonias era un escenario difícil, ¿eh? ¿A ti te ponía? Era de los campos esos que te ponía, ¿no? De futbolista, de los míticos, era césped natural, al fin, es verdad que siempre se agradecía en aquella época jugar en ese tipo de escenarios y evidentemente siempre ha sido de los equipos a tener en cuenta. Tuvo muchos años en tercera división, rindiendo con muy buenas plantillas, gastando dinero y estando en la parte alta de la clasificación. Es otra gran acción de Buba en ese error, pero bueno, la verdad es que el equipo de José Mapeca estuvo muy bien, muy acertado, muy bien, muy colaborativo a la hora de defender, con 2 jugadores menos que acabó, expulsados, recordemos, 2 bajas importantes, tanto Fede como Jesús Parra, la pareja central le va a tener complicada para el siguiente partido el equipo de José Mapeca, que se está viendo la mano y que está remontando el vuelo. Ahora cuando terminemos de ver este resumen, para toda la gente de Abarán que nos está viendo, sabes tú que aquí fue como comenzó Fibranet con Agustín Ramos, siendo el CEO de Fibranet en Abarán, y además fue presidente también muchas temporadas. Y bueno, pues hay estas llegadas también de un Beniel que estamos viendo que se nota que por las ocasiones que está teniendo y demás, de la mano de Paco Montesinos, que no es un equipo que parezca que esté en la zona baja de la tabla. Sí, es verdad que bueno, es un equipo, lo primero el campo, porque es un campo de Beniel que tiene unas dimensiones muy buenas, el césped creo que tampoco se ve en muy malas condiciones y es un campo que te posibilita el poder jugar al fútbol, como tú dices. Desde la llegada de Paco es verdad que el equipo a nivel clasificatorio está con otras sensaciones y estamos viendo en el resumen que le puso las cosas muy difíciles a la Abarán, ¿no? Ese tiro que quería probarse, el jugador delantero del conjunto de las colonias. Y bueno, ya poco a poco terminando ya este resumen, sobre todo un Beniel y un Abarán que bueno, que veremos a ver si el conjunto de Paco Montesinos puede estar en la zona, decía que no valía, que había sido anulado ese gol del árbitro, y sobre todo como decimos un Club Deportivo Beniel que puede estar en la zona alta, otra también de las ocasiones a la contra que podía haber llegado el Abarán Club de Fútbol. Y bueno, y un Abarán que poco a poco, con ese mal inicio que tuvo con Johnny, que luego cogió la mano de José Mapeca, estaba en descenso, ha ido poco a poco ganando puntos y resultados, y al final, como vemos con este 11 inicial de este Abarán Club de Fútbol, también de la mano de José Mapeca, con muchos fichajes, muchos jugadores también que ha venido, pues ahí como vemos a la derecha con uno de los protagonistas de ese encuentro, como Fran Barberá, pues le daba la victoria. Recuerden, 0-2 de la Abarán frente al Beniel en el Cristian Portugal Sportu, con 2 jugadores menos, grandes bajas va a tener para la siguiente jornada el Abarán, con los 2 centrales como Parra, que es uno de los máximos goleadores del equipo, y con Fede. Seguimos con el siguiente partido, que nos lo pone ahora muy bien nuestro compañero Agustín. Nos vamos hasta el Municipal El Pitín y nos vamos a ver a ese San Javier Club de Fútbol, San Javier más menor Club de Fútbol, frente al Club Deportivo Bullense. Un Bullense sí que es verdad que está en una mala dinámica, que el equipo de Pedro que no consigue salir de ahí, de ese descenso que está en punta ahora con el Beniel. Y bueno, y un San Javier que tiene a un tal Chema Linares, que está siendo de los máximos goleadores de la categoría, el pichichi de la categoría, con 2 goles. Dale gracias a Pablo Jara, le mandamos aquí un saludo al jugador de San Javier, que ha sido el que nos ha pasado la imagen. Ahí vemos el primer gol de Chema Linares y el segundo que le iba a dar también el 2-0. Ahora lo veremos, de un San Javier, como dices tú, lo decía antes Sergio, que está recién ascendido pero tiene grandes jugadores. Sí, es verdad que hace tiempo que no veía el Pitín y me trae el recuerdo
muy buenos, tanto de entrenador como de jugador. Creo que sí. son campos míticos de la región, más o menos siempre ha estado bueno, pues, etapa segunda vez de cera y peleando por siempre por la parte alta de la clasificación. Llegamos al segundo gol, ese balón que se mete con la barrera, 2-0. Iba a ser el segundo gol este de Chema Linares, que lo conoce muy bien esa banda del Pitín. ¿Qué es, Sergio? Sí. Del Pitín. Es un equipo, ya te digo, que siempre ha estado en la parte alta de las clasificaciones, peleando por los playoffs y ojalá, ¿no?, vuelva la gente de San Javier a poder estar pronto disfrutando como mínimo en tercera división, porque para todos los que somos de fútbol nos gustará ver otra vez a un equipo más menor y visitando ese campo mítico de la tercera, porque creo que para nuestro fútbol es importante que esté. Hay un detalle que no lo hemos visto antes, que no nos hemos dado cuenta, y es que la falta se tuvo que repetir, porque con el aire que hacía, sabes tú que cuando hace aire allí en San Javier, sí, más menor, y tuvieron que los jugadores, tuvo que ponerse dos jugadores, ahora mismo tanto Chema Linares como su compañero, intentar parar el balón, porque el balón se iba... Sí, allí en la Minera también hizo bastante aire, y es verdad que la jornada de fin de semana ha sido pasada por aire, y es verdad que eso dificulta muchísimo las acciones para el fútbol, de los peores acontecimientos que puede tener un partido. Y bueno, ya hemos visto ahí como sobre todo la mala racha del Club Deportivo Buyense, que está con Pedro, que no consigue un histórico también de la tercera división, que no consigue estar, sobre todo salir de ese mal bache, y bueno, esperemos que se vaya para arriba, porque el Club Deportivo Buyense, tú también has jugado, Sergio, ahí en Nicolás de las Peñas, un campo mítico. Siempre, ha sido sobre todo en la última etapa de las clasificaciones del último año, siempre Buyense ha estado hasta en tercera división, hasta compitiendo, siempre ha sido un campo difícil, un campo complicado, el de Bulla, el Nicolás de las Peñas, y bueno, estoy convencido de que volverá más pronto que tarde a esa tercera división. Pues le deseamos mucha suerte, y desde el Club Deportivo Buyense al nuevo recién ascendido, al Bulla Deportivo, vamos a ver ahora ahí ese resumen de empate a 0 frente al líder, frente a Ciudad de Calasparra, dos equipos que llevan una gran forma en el Nicolás de las Peñas, con muchos viejos conocidos en este Bulla Deportivo, el equipo de Campoy. Y bueno, y al final hay que darle gracias a Alfonso Campoy, el entrenador, que nos ha cedido las imágenes y sobre todo las ocasiones más claras de este empate a 0. Ahí vemos una semi-chilena que quería hacer, con grandes jugadores míticos como podemos ver a Mailan, a Eloy, a Pablo Jiménez, a muchos jugadores de también veteranía y calidad, y aquí otra de las opciones también más peligrosas de este partido, del equipo entrenado por Alfonso Campoy. Al final empate a 0 frente a Bulla Deportivo y Calasparra, Ciudad de Calasparra, bueno, con un gran entrenador, Rafa Muñoz, que sigue estando al frente. ¿No, Sergio? Sí, dos equipos que es verdad que cuentan en sus filas con jugadores, sobre todo el Buyense, ¿no? Sí. El Bulla Deportivo con pasado en tercera división muy reciente, sí, de jugadores, con Choto lo tuve yo en Caravaca, sí. O sea, son futbolistas que evidentemente pues han rendido muy bien en la categoría, y evidentemente en preferente pues están teniendo un nivel muy bueno. Y el Calasparra, bueno, pues que casi uno de los equipos del principio que optó por fortalecer mucho la plantilla, por tener un muy buen entrenador, y estoy convencido de que va a ser de los candidatos a ese primer puesto. Pues al final empate a 0 entre dos equipos de la zona alta de la tabla, entre Bulla Deportivo y Ciudad de Calasparra, y vamos poco a poco ya acabando. Hay que decir a la gente que no se vaya, porque sabes tú, Sergio, que tenemos siempre una sección especial, se llama Fuera de Juego, con muchas entrevistas, y esta semana le ha tocado vamos a decirlo ya, un jugador muleño, un jugador del Muleño Club de Fútbol, así que estén atentos. Hizo un partido, creo que Emilio Díaz, una cosa, creo que en tu partido lo expulsaron. Estuvimos hablando el otro día, en el partido frente a Lucas B lo expulsaron, no sé si te acuerdas. Sí. Sí, ya sabes quién es, ¿no? Ya sabes quién es, sí. Pues ya está, pues, es que el otro día dijimos de eso, tuvo mala suerte, además está siendo uno de los jugadores importantes del Muleño Club de Fútbol, tiene muy buena salida con los pies. Y así que bueno, lo dejamos ahí, no vamos a decir ya más. Ya no damos más pistas. Más pistas, yo sé que lo están viendo por aquí. También le mandamos un saludo a Chencho Ortega, que está siendo también de los. Que siempre el alma mater también que tiene ese Muleño Club de Fútbol. Sí. Y bueno, vamos a ir acabando esta preferente autonómica. Y bueno, voy a hacer la pequeña porra, voy a poner otra vez a Agustín, le voy a hacer que ponga la clasificación para ver qué equipos van a estar en la zona de arriba. Y bueno, en este Ciudad de Calasparra, San Javier, Alcantarilla, Los Garres, Bulla Deportivo, Lumbrera, y bueno, ya vienen ya todos los equipos demás. No sé qué te parece, Sergio. Sí, es verdad que bueno, que
creo que posiblemente Algás también puede estar optando también para poder estar peleando allí. Bueno, Lama también está cerca, incluso la Archena, creo que son equipos que la Barán creo que también va en una línea ascendente, pueden estar ahí y posiblemente sean esos los que estén disputándose el ascenso directo. Posiblemente a lo mejor esté ahí Calasparra, San Javier, Alcantarilla, Los Garres debería también estar, Bullas que también tienen los argumentos. El Lumbrera, bueno, es verdad que en la última fase de la competición no está encontrando esa regularidad que tuvo al inicio, pero bueno, espero que vuelva a encontrarse con la victoria pronto y revertir esa situación que está teniendo, pero al final lo bueno es que hay muchos equipos involucrados en esa parte alta de la clasificación y hará que la categoría pues esté competida hasta el final, ¿no? Pues vamos a ver lo que pasará y ahora sí, terminando la sección de fútbol, vamos a ver qué equipo fibranés y jugador fibranés son de esta semana. El jugador fibranés, Sergio, que yo creo que la ha adivinado antes, esta semana se lo vamos a dar aquí. Aquí habíamos dicho del... Lo tuviste tú. ¿A Fran Barberá? Correcto, muy bien, lo tuviste tú. Le damos la enhorabuena a Fran Barberá, que fue uno de los jugadores fibranés de esta jornada, jugador con ese último gol, ese 0-2 y sobre todo uno de los fichajes importantes de la Barán, sí, que está haciendo que suba la misma. De la Barán y de la categoría. Yo estoy convencido de que es un jugador que tiene que ser de lo más desequilibrante de la categoría seguro, porque tiene muchas condiciones y es un futbolista que en tercera división hace 2 años conmigo tuvo muchísima participación y haciendo un muy buen papel, y el año pasado en Santomera también, y seguro que este año en Abarán podrán disfrutarlo porque tiene muchas condiciones y aparte es un futbolista de los que gusta ver porque es un jugador de 1 contra 1, desequilibrante, con gol. Espero que le vaya muy bien allí. Pues le damos la enhorabuena a Fran Barberá, jugador de Fibranet de esta jornada. Y ahora sí que lo voy a poner difícil, porque yo esta semana se lo dije a José Carlos Olivares, sí que se lo dije. Aquí a Sergio, que hemos llegado rápido, no hemos podido decírselo, pero bueno, equipo Fibranet esta semana se lo ha dado partido en el Juan Cayuela. Además es un equipo que se ha puesto tercer clasificado, que está luchando ahí con los, dijéramos, entre los humildes, entre Imperial. Se lo daba a qué equipo, al tercer clasificado. Además Sánchez Cánovas de Molina, tú lo conoces muy bien, sí. Se lo hemos dado al Molinense, al Unión Molinense. Enhorabuena a toda la gente, a Sergio Llufera, al equipo de la jornada, al equipo Fibranet de esta semana, porque además era un partido difícil, sí, y en el Juan Cayuela, y está también volviendo otra vez a esa regularidad que le costó. Sí, ha revertido un poco la situación del último mes, consiguiendo 2 victorias importantes fuera de casa, como son en Pulpí y en Totana, sí. Y al final creo que, ya te digo, es un equipo con muchos argumentos a nivel de plantilla y muchas alternativas, y estoy convencido de que va a estar peleando por el playoff seguro hasta final de año. Pues nada, pues con esto vamos a ir terminando esta primera parte del programa. Como siempre, la primera cosa, darle las gracias a Sergio Sánchez por estar aquí, que no los conocíamos personalmente. Yo lo conocía de ver antiguamente el fútbol del Lorca Deportiva, del fútbol regional, que es lo que siempre me ha gustado desde pequeño. Y nada, Sergio, pues desde que recibiste la llamada, que darte las gracias públicamente. Yo, de verdad, que se lo doy a todas, porque así, llamando, no nos conocíamos personalmente, y dijo un sí rotundo, vino para acá, ha venido aquí expresamente, que tenemos aquí el estudio en Archena, así que lo único que puedo decir es gracias del equipo de Fibra. No, gracias a vosotros porque creo que son categorías en las que tenemos muy poca repercusión a nivel mediático, y el hecho de que tengáis la intención, ¿no?, de que se pueda ver este fútbol, de llegar a las casas de los aficionados, sean muchos o pocos, creo que es importante, y el hacer una luz visible estas categorías que no tienen prácticamente esa repercusión a nivel social, pues es importante, y encantado de poder hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, y del fútbol que conocemos y que hemos vivido. Así que nada, seguiros, animaros de que sigáis en esta labor, y ojalá nos veamos pronto. Bueno, veremos pronto, veremos a ver si nos toca, tenemos un programa de Play-Off, que sí, quién sabe, a lo mejor nos tocará hacer un programa chulo. Y bueno, la última, Sergio, que ha sido más difícil, ¿esto o ir regatear, intentar irte por la banda, que es más complicado? Yo siempre llevo peor los platós que los campos, ¿no? Pero al final creo que está muy a gusto desde el principio. Al final creo que son cosas de agradecer, porque no es fácil el poder hacer todo este tipo de iniciativas, y creo que tiene mucho
mucho valor y yo hablo por parte estoy convencido de los equipos que estamos involucrados, que agradeceros esa situación. Pues nada, para ti, Sergio, por haber venido con nosotros. Nada, pues dejamos, como siempre aquí, sabes tú que aquí mandan los jefes, así que un poquito de consejo publicitario, ¿sabes? Y enseguida volvemos para ver lo que nos queda del polideportivo y muchas cosas más, porque la verdad es que con este Fibranet en la grada pues seguimos hablando de fútbol sala, de baloncesto femenino, y también la UCAM, sabes tú que están este año increíbles, ¿no? Sí, creo que lo que hemos hablado anteriormente, que no solo es fútbol, ¿no? Creo que hay un abanico de posibilidades en la UCAM que al final hace que todos tengan participación. ¿Te gusta alguna vez? ¿Has practicado algún deporte aparte de fútbol? ¿Te gusta el baloncesto, alguno, el tenis? ¿El tenis como sí que... pero como Joaquín o no? Se me ha ido la cabeza cuando lo he comentado. Sí. Sí que lo practica, la verdad que cuando tengo rato libre sí que mi hija sí que está jugando al tenis y es un deporte de los que me gusta y con la dificultad que tiene, porque es un deporte complejo, intento darle cada vez que puedo, sí. Bueno, sí, eso es complicado. Mira, fíjate lo que tenemos aquí en la región de Murcia, ¿eh? El otro día estuvimos viéndolo ahí entrenar ahí en el Palmar y la verdad que es una pasada el poder ver al número uno a 3 metros de distancia y con la humildad y la normalidad que tiene Alcaraz. Bueno, pues estaremos también atentos. Bueno, pues con esto vamos a terminar esta primera parte. Dale gracias a Sergio Sánchez y a todos ustedes. Y nada, que no corten, que enseguida volvemos con el fuera de juego, que tenemos un jugador del Muleño, además gran jugador, natural de Mula, y luego después el polideportivo con todo. Así que consejo y enseguida volvemos aquí en Fibranet en la grada, programa número 19. Pásate al ahorro con Fibranet. Fibra más una línea móvil 5G con llamadas y datos ilimitados por solo 19,90 euros al mes. Y añade todas las líneas extra que quieras con llamadas y datos ilimitados por solo 7 euros al mes cada una. En nuestras tiendas o en fibranet.tv. Fibranet conecta contigo. Todos los lunes a las 9 en punto, el mejor repaso de la actualidad deportiva en Fibranet Televisión. Los mejores tertulianos analizan la jornada deportiva del fin de semana, goles, entrevistas y los mejores profesionales del deporte regional. No te lo pierdas en Fibranet Televisión, la televisión del deporte murciano. Ya estamos en el polideportivo, donde tenemos que hablar de muchas cosas, del baloncesto, de fútbol sala, de femenino. También ahora después hablaremos de esa, o podrán ver cuando acabe este programa, como siempre, ese fuera de juego especial de un jugador de Mula. Lo podrán ver, ese fuera de juego veremos a ver quién será el gran protagonista, un protagonista muy interesante, de muleño de nacimiento, pero bueno, eso será cuando acabe este programa. Y la primera cosa que vamos a comenzar es hablando de baloncesto con la derrota final de la primera vuelta. La voy a poner ahí, muy bien, me lo pone mi compañero Agustín, de UCAM Murcia en el Martín Carpena. 92-88, 4 abajo en un partido que UCAM Murcia tuvo casi todo el encuentro por encima, por delante, y que bueno, y que al final iba a perder y que le va a valer para estar pendiente si se queda cuarto o quinto, depende de lo que haga el Baskonia, ese último partido de la Copa que ahora comentaremos. Pero bueno, antes de todo, antes de hablar con esta derrota 92-88, vamos a ver el resumen del conjunto de Sito Alonso, de la Universidad Católica de Murcia. Ese resumen lo estamos viendo con ese minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz en Córdoba. Ese minuto de silencio respetuoso. Y bueno, un partido, como vimos, que estuvo pues el UCAM Murcia, sobre todo en la primera parte, muy enchufado, con esos triples. Estamos viendo de Howard San Ross, también de Dylan Ennis, que estuvo sobre todo muy pasador. Ahora es verdad que el Unicaja, con la entrada de Duarte, de Tyson Pérez, estuvo muy bien. Ahí vemos, y aquí en esta acción iba a llegar pues uno de los últimos minutos, en ese final de partido, con esa prórroga. Recuerden que perdía UCAM Murcia 92-88, ese resumen, una prórroga que estuvo muy bien el equipo de Iván Navarro, y que al final hace que UCAM Murcia dependa de otro resultado. Y ahora sí que vamos a ver, que lo que nos interesa ahora lo voy a poner ahí, ahora mi compañero Agustín, esa Copa del Rey que ha sido esta mañana sorteado, y así se queda el cuadro: Valencia Basket, Juventud de Badalona, a las 6 de la tarde el jueves 19 de febrero, Real Madrid Unicaja, jueves 19 de febrero, a las 9 de la noche en el Roy Arena, el nuevo pabellón de Valencia. Y ahora viene lo bueno,
que con esa derrota falta un partido que se va a jugar entre Dreamland Gran Canaria y Baskonia, y está la incógnita. Si gana Gran Canaria, el UCAM Murcia jugará el próximo viernes 20 de febrero a las 6 de la tarde. Si pierde Gran Canaria y gana Baskonia, el UCAM Murcia jugará el viernes 20 de febrero a las 9 de la noche frente al Barcelona, semifinal sábado, semifinal primera a las 6 de la tarde, la segunda a las 9 y luego la final a las 7 de la tarde. Todo se queda a ver para ver qué equipo jugará y quién será cabeza de serie, o UCAM Murcia o Baskonia. Lo recordamos, Baskonia juega contra Gran Canaria. Si Baskonia gana es cabeza de serie y juega con Tenerife a las 6 de la tarde el viernes. Si no, Barcelona será el rival de Baskonia al perder con Gran Canaria, y el UCAM Murcia jugará frente a Tenerife si pierde Baskonia, y jugará frente a Barcelona si gana Baskonia. Así que está todo por saber. Lo que sí está claro es que jugarán tanto viernes el UCAM Murcia como también la semifinal será a las 9 de la noche. Veremos a ver cómo queda el equipo de Sito Alonso. Lo que sí le va a tocar enfrentarse es al Fútbol Club Barcelona el próximo fin de semana en el Palacio de los Deportes de Murcia. Y bueno, después de ver esta Copa del Rey, vamos a irnos de baloncesto masculino al femenino y vamos a ver ese resumen del Ozono Global Jairis, que perdía, ahí lo estamos viendo, de las acciones frente al líder, frente al Casademont Zaragoza, 85-71, en un partido en la que la de Canut estuvo muy destacado Masei con 14 puntos, Laura Gil también una de las mejores con 10 puntos, y sobre todo aquí la que estamos viendo, a Ayuso con 18 puntos, que no le dio al final del partido porque estuvo muy acertada. Guelle, también estuvo muy acertada la jugadora Ortiz Vives del Casademont Zaragoza, así que victoria 85-71 del Casademont Zaragoza, del líder de la categoría en el Príncipe Felipe, frente al Ozono Global Jairis. Así que bueno, una derrota que hace que el conjunto de Canut, al conjunto del Ozono Global Jairis, la de Alcantarilla, pues se encuentren en la zona alta de la tabla, pero bueno, no puedan llegar sobre todo al liderato, y un Casademont Zaragoza que la ha tenido varias veces para poder ganar, pero que no consigue, sigue siendo su bestia negra el equipo de Alcantarilla del Fausto Vicén. Y ya, pues bueno, terminando ya esta sección de polideportivo, vamos a ir con la última resultado, que es la derrota, lo estamos viendo ahí, 2-3 del conjunto de la Boca Telía Futsal Alcantarilla en casa, en el Jara Carrillo, frente al Castro Bloques de Cando. Una derrota que hace que el conjunto de la Boca Telía Futsal Alcantarilla, con 16 partidos, se encuentre con 22, si no me equivoco más, con 24 puntos, a 7 puntos del playoff, que lo lleva ahora mismo el otro equipo murciano, al conjunto de Roldán. Así que ya es la derrota, mala jornada sobre todo para la gente de Alcantarilla y del polideportivo, porque no hemos podido cantar ninguna victoria. Y con esto, sin más preámbulo, vamos a ir terminando. Como siempre, darle gracias a todos ustedes por este programa número 19, nada más y nada menos, que siempre nos ven, gracias a Fibranet, como ustedes están viendo, con las mejores ofertas de fibra óptica, telefonía móvil e internet, y además tener las mejores alarmas de toda Europa, como siempre, www.fibranet.tv, para poder tener todas las ofertas, y que estamos en toda la región de Murcia e incluso también en una parte de Valencia y Almería. Así que con eso nos vamos a ir terminando. Os dejamos con ese fuera de juego de un gran portero, del portero muleño, vamos a decirlo ya. Así que os dejamos con eso y nada más. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a la misma hora, los lunes a las 9 en televisión, como siempre en Fibranet Televisión y en todas las televisiones locales, Telearchena, Telealcantarilla, Teleceguín, Telemula, Telearchena, bueno, todas las televisiones que tenemos locales, y como siempre los martes a las 9:30, donde si no, aquí en el canal de YouTube de Fibranet Televisión, para que puedan ustedes disfrutarlo. Con eso nos vamos a despedir. Se despide un servidor, Damián Robles. Darle gracias a Sergio Sánchez por estar aquí, el entrenador de UCAM B. Y la semana que viene, pues estén atentos a ver quién viene. Viene un invitado muy especial, más y mejor. Así que con eso nos vamos a dejar. Os dejamos con ese fuera de juego. Hasta la próxima. Adiós. Y gracias, bueno, antes de terminar, gracias a mi compañero Agustín, que ha estado hoy, Agustín, que Víctor no está hoy, así que le damos las gracias a Agustín España, que ha estado soportándome también, y que sin él no se podía hacer esto. Con eso vamos a terminar. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.
Pásate al ahorro con FibraNet. Disfruta de fibra 600 megas por solo 14,90 euros al mes. Además, protégete con nuestra alarma desde 19,90 euros al mes. ¿Lo quieres todo? Encuéntranos en fibranet.tv o llámanos al 868 166 177. FibraNet conecta contigo.